La voz del subastador cortó el calor del verano como un latigazo. 10 mujeres estaban bajo el sol de Montana. Tenían la mirada baja y las manos cruzadas. La multitud reía, señalaba y hacía sus ofertas. Parecían hombres tasando ganado en una feria del condado. Entonces, las risas cesaron. Caleb Hawthorne cruzó esa puerta. Y cada hombre en Ridgeline dio un paso atrás sin saber por qué. No miró a las más bonitas. Caminó directo a la esquina, hacia la mujer que nadie quería, y dijo 4 palabras que silenciaron a todo el pueblo. Me quedo con esa. Si esta historia ya te acelera el corazón, pulsa el botón de suscripción ahora mismo. Y sigue cada parte hasta el final. Además, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El verano de 1883 cayó sobre Ridgeline, Montana. Fue como si Dios hubiera decidido castigar a todo el territorio a la vez. El sol se posaba gordo e implacable sobre la calle principal. Cosía la tierra compacta hasta convertirla en algo que se agrietaba bajo las botas, y levantaba pequeñas nubes de polvo con cada paso. Los abrevaderos estaban bajos. Los caballos permanecían con la cabeza gacha. Y frente al almacén y salón social de Goggins, 10 mujeres estaban en fila. Estaban sobre una plataforma de madera elevada, construida exactamente para este tipo de ocasión. Eso decía todo lo que necesitabas saber sobre el tipo de pueblo que era Ridgeline. La señora Harriet Goggins dirigía todo el asunto. Lo hacía con la eficiencia de una mujer que llevaba 30 años organizando la miseria de otros, y nunca había perdido el sueño por ello. Era de hombros anchos, de labios apretados. Llevaba un abanico que abría y cerraba bruscamente, como si puntuara sus frases. «Señoras», anunció a la multitud de hombres reunidos. Aunque solo miraba a las mujeres en la plataforma cuando lo dijo. «Sonrían. Son un valor en exhibición. Compórtense como tal». Algunas de las mujeres lograron esbozar algo parecido a una sonrisa. La mayoría no pudo. Había 40, quizás 50 hombres apiñados en ese tramo de calle, rancheros en su mayoría. Unos pocos comerciantes, 2 hombres que habían llegado de algún lugar del norte y no se habían molestado en presentarse a nadie. Todos tenían la misma mirada, la mirada de hombres que habían decidido que una esposa era una adquisición práctica, algo que debía ser evaluado por su utilidad, como se evaluaría un caballo o un arado. Den un paso al frente cuando se diga su nombre. La señora Goggins instruyó a las mujeres. Manténganse erguidas, respondan las preguntas con claridad, no lloren. Llorar reduce su valor considerablemente. Una mujer en el extremo izquierdo de la fila ya estaba temblando. Era joven, no podía tener más de 19 años. Tenía el pelo oscuro y los ojos grandes, y la mirada de una persona que nunca en su vida se había parado frente a una multitud para ser evaluada como ganado. El hombre a su lado en la plataforma, uno de los ayudantes de Goggins, le dio un codazo brusco. «Barbilla arriba», murmuró. «¿Quieres pasar otro invierno en la casa de acogida?» Ella levantó la barbilla. La subasta comenzó. La primera mujer, Clara Dawson, según la tarjeta que sostenía la señora Goggins, tenía 22 años. Era originaria de San Luis y experta en cocina y administración doméstica. Las ofertas llegaron rápido. Un ranchero llamado Puit se la llevó por $62. Parecía satisfecho con la transacción. Clara bajó de la plataforma con la mirada fija en la distancia media y no miró hacia atrás. La segunda mujer, la tercera, la cuarta, una por una, pasaron por el proceso. Las ofertas subían o bajaban según la edad, la apariencia, la salud percibida y las habilidades declaradas. La multitud no era exactamente cruel. No eran crueles de una manera dramática, pero había una indiferencia en todo, un aburrimiento. Y eso era en cierto modo peor que la crueldad. Eran mujeres siendo clasificadas, catalogadas, asignadas. Para cuando la octava mujer dio un paso al frente, la multitud se había reducido un poco. Algunos de los hombres ya habían conseguido lo que buscaban y se habían ido hacia la cantina. El calor se estaba volviendo realmente brutal. La señora Goggins se abanicaba con creciente agresividad. Y entonces llegó la novena mujer. No dio un paso al frente cuando se dijo su nombre. No de inmediato. Hubo una pausa. 3, 4, 5 segundos.
y luego se movió lentamente desde el extremo de la plataforma hacia el centro. Y cuando la luz la iluminó por completo, el murmullo de la multitud cambió. Su nombre, según la tarjeta, era Evelyn Mercer. Tenía 26 años y era originaria de Texas. Era experta en contabilidad y manejo de libros de cuentas. No se mencionaba a su familia. Lo que la tarjeta no mencionaba, y lo que la multitud vio de inmediato, fue la cicatriz. Comenzaba en la comisura izquierda de su boca. Subía en una línea limpia y deliberada hacia su pómulo. Tenía forma de I griega, tan precisa que parecía hecha a propósito y no por accidente. Estaba completamente curada. Era lo suficientemente antigua como para que la piel se hubiera vuelto lisa y pálida sobre ella. Pero estaba allí, y en una multitud de hombres que buscaban esposas, cayó como una puerta cerrándose de golpe. El murmullo se redujo a un silencio casi total. Evelyn Mercer, anunció la señora Goggins, con un entusiasmo marginalmente menor al que había aplicado a las 8 anteriores. 26 años. Buena salud. En términos generales. Constitución fuerte. Hábil con los números. Lleva un libro de cuentas mejor que la mayoría de los hombres que he conocido, si eso significa algo para ustedes. Una pausa. La puja comienza en $30. Nada. Absolutamente nada. Uno de los hombres cerca del frente escupió en la tierra. Otro se giró para decirle algo al hombre a su lado. Lo dijo tan bajo que Evelyn no pudo oírlo, pero pudo leer la forma de su expresión. Llevaba 3 años leyendo expresiones como esa. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. La señora Goggins lo intentó de nuevo. $25. Entonces alguien se está llevando una ganga. Su abanico se abría y cerraba. Abierto y cerrado. Vamos, caballeros. Una mujer que puede manejar las cuentas vale su peso en oro. Abro la puja en 25. La voz vino del fondo de la multitud. No era una voz fuerte. No necesitaba serlo. Había algo en su calidad. Baja, sin prisa, con el tipo de autoridad absoluta que no requiere volumen. Atravesó el ruido ambiental de la calle y aterrizó con la claridad de una campana sonando en una habitación vacía. La multitud se apartó. No se apartó de forma dramática. Simplemente se movió. Los hombres se hicieron a un lado sin ser del todo conscientes de que lo hacían, como el agua se mueve alrededor de una piedra. Y a través de esa multitud dividida caminó Caleb Hawthorne. No era el hombre más alto allí, no era el más corpulento. Lo que era el tipo de hombre que ocupa el espacio de una manera que otros hombres no lo hacen. Algo en su forma de moverse, en la forma en que sus ojos se posaban en las cosas. La forma en que sus manos descansaban a sus costados sin tensión, pero tampoco sin ninguna suavidad. Tenía 35 años, cabello oscuro. Tenía el tipo de rostro que el sol de la montaña había curtido hasta convertirlo en algo angular y duro. Su sombrero era gris por el polvo. Su abrigo estaba desgastado por el camino. Tenía el aspecto de un hombre que había cabalgado un largo trecho y no estaba particularmente interesado en discutir por qué. Varios de los hombres en la multitud sabían quién era. Se notaba por la forma en que se quedaron muy quietos. Un ranchero, un hombre mayor que había estado pujando con confianza toda la mañana, dio un lento paso hacia atrás y encontró algo interesante que mirar en la dirección opuesta. Caleb Hawthorne caminó hasta la base de la plataforma y miró a Evelyn Mercer. Ella le devolvió la mirada. Tenía las manos cruzadas frente a ella. Su postura era recta. Sus ojos eran del color del agua de un arroyo en la sombra profunda. Y no revelaban absolutamente nada. $25, dijo Caleb de nuevo a la señora Goggins sin apartar la vista de Evelyn. La señora Goggins parpadeó. Señor Hawthorne, Sí, eso es. ¿Alguien sube la oferta? Miró a la multitud con la expresión de una mujer que ya sabía la respuesta. Nadie se movió. Nadie habló. Vendido entonces. $25. Un murmullo recorrió la multitud restante. El tipo de murmullo que lleva partes iguales de confusión y algo que podría haber sido alivio. Aunque nadie allí habría admitido sentirse aliviado por Evelyn Mercer. Simplemente estaban desconcertados. Había sucedido algo que no encajaba con la forma ordinaria de la mañana. Y la gente en Ridgeline, Montana, en el verano de 1883, no se sentía cómoda con las cosas que no encajaban en las formas ordinarias. Evelyn bajó de la plataforma.
No tomó la mano que uno de los hombres de Goggins le ofreció. Bajó los 2 escalones por su cuenta. Se quedó en el polvo de la calle con su pequeña bolsa de viaje en ambas manos, y miró a Caleb Hawthorne con una expresión que no era gratitud y no era miedo exactamente, aunque tenía elementos de ambos. «Supongo que sabe lo que acaba de hacer», dijo ella. «Supongo que sí. No sabe nada de mí. Sé lo suficiente». Su mandíbula se tensó ligeramente. «No, señor, no lo sabe». Miró hacia la plataforma, donde la señora Goggins ya estaba pasando a la última mujer con visible alivio. Luego volvió a mirarlo a él. Gastó $25 en una mujer que ningún hombre en este condado aceptaría gratis. Debería al menos saber en qué se está metiendo antes de que sigamos adelante. Caleb la estudió por un momento. Su expresión no cambió. «Señora», dijo él, «llevo 35 años metiéndome en cosas que no entiendo del todo. Y aquí sigo, de pie». Inclinó la cabeza hacia el extremo norte del pueblo. Allí, 2 caballos estaban atados a la sombra del establo de alquiler. «Cuando usted esté lista». Evelyn se quedó allí, en el polvo de la calle, y lo miró. Y cualquier cálculo que hizo en ese momento, cualquier ponderación de opciones, cualquier evaluación del calibre particular de peligro que este hombre representaba frente a los peligros que ya conocía, la llevó a una decisión. Lo siguió. Los caballos eran buenos animales, bien cuidados. El tipo de caballos que un hombre cuida, de la misma manera que algunos hombres cuidan su palabra, con esmero, consistentemente, sin hacer un escándalo por ello. Evelyn se dio cuenta de eso. Se daba cuenta de la mayoría de las cosas. Era un hábito que había desarrollado durante 3 años de estar en situaciones donde darse cuenta de las cosas era la diferencia entre salir adelante y no hacerlo. Caleb le dio el mejor caballo sin comentarios, una yegua valla firme con ojos suaves y un paso fácil. Y él mismo tomó el caballo de ruta, un gris que era todo músculo y resistencia. Salieron de Ridgeline en dirección norte y luego noroeste. Subieron hacia las estribaciones, donde comenzaban los pinos ponderosa, y el aire cambió de temperatura en 10 grados en menos de media milla. Él no habló durante la primera hora. Ella tampoco. El silencio entre ellos no era cómodo, pero era honesto de una manera que ella no podía nombrar. No era el silencio de 2 personas fingiendo que no pasaba nada. Era el silencio de 2 personas que habían aprendido en sus historias separadas que las palabras innecesarias empeoraban las cosas. Se detuvieron una vez para dar de beber a los caballos en un arroyo que corría rápido y frío desde las tierras altas. Evelyn desmontó sin esperar a que él le ofreciera ayuda. Dejó que la yegua bebiera y se quedó al borde del agua. Miraba cómo se movía sobre las rocas, cómo atrapaba el sol de la mañana tardía. ¿A qué distancia?, preguntó ella. «Otras 4 horas, quizás 5, hasta mi propiedad en las montañas Bitterroot». Él estaba viendo beber al gris. «Tengo una cabaña, dependencias, algo de ganado en pastos de verano. No es mucho, pero es sólido». Evelyn le dio vueltas a eso por un momento. «¿Y qué pasa cuando lleguemos allí?». Él la miró por encima de los caballos. «Eso depende de muchas cosas de las que aún no hemos hablado». «No hemos hablado de nada». «No», dijo él, «no lo hemos hecho». Otro silencio. El arroyo se movía. Un halcón cruzó el cielo en algún lugar sobre ellos, alto y sin prisa. «Necesito que entienda algo», dijo Evelyn. Su voz era serena, cuidadosa, la voz de alguien que había aprendido a elegir cada palabra con precisión deliberada. No soy lo que cree que compró hoy. No soy un arreglo doméstico, ni una conveniencia. Tampoco soy la solución a cualquier problema que lo trajo a Ridgeline esta mañana». Hizo una pausa. «No sé qué quiere de esto, pero necesito saber, antes de que sigamos cabalgando, que entiende que no soy una propiedad». Caleb guardó silencio por un largo momento, lo suficiente como para que ella casi pensara que no iba a responder. «Señorita Mercer», dijo finalmente, «nunca en mi vida he creído que una persona sea una propiedad. Ni una sola vez». Recogió las riendas del gris y volvió a montar en la silla. Lo hizo con la facilidad de un hombre que lo había hecho 10,000 veces. «Lo que creo es que usted está en problemas, y dejarla en esa plataforma en Ridgeline no era algo que estuviera dispuesto a hacer». La miró desde la silla. «Eso es todo lo que tengo por ahora. El resto, podemos resolverlo cuando lleguemos allí. Si eso no es suficiente,
La llevaré yo mismo al próximo pueblo. Evelyn lo miró durante mucho tiempo. Luego montó en la yegua. Llegaron a la cabaña cuando el sol se inclinaba abajo y teñía las montañas de ámbar y oro. Estaba al borde de un prado, respaldada por el bosque, sólida, cuadrada y desgastada hasta un gris plateado. El techo estaba en buen estado, la chimenea estaba recta, había un jardín bien cuidado en el lado sur. Parecía que alguien había trabajado duro en él y luego no había tenido con quién compartir el resultado. Un granero se alzaba a 20 yardas, y de él provenía el sonido bajo del ganado acomodándose para la noche. Evelyn se sentó en la yegua y lo miró. «Es tranquilo», dijo ella. «Lo es. ¿Tiene vecinos?» «El más cercano está a 8 millas. Bergstrom cría ovejas en el lado este de la cresta. Es un buen hombre. Se mantiene a lo suyo». Él desmontó. «Tendrá su propia habitación. Yo dormiré en el granero hasta que resolvamos la forma de este acuerdo». La miró. «Tiene mi palabra sobre eso». Ella desmontó y se quedó en la hierba del prado con su bolsa en las manos. La última luz del día se movía a través de su cabello. Miró la cabaña. Miró las montañas detrás de ella, que se alzaban azules y enormes hacia el cielo de verano. Miró al hombre de pie junto a su caballo gris. Tenía el sombrero echado hacia atrás y su rostro a la luz, esperando. «Señor Hawthorne», dijo ella, «necesito decirle algo antes de que entremos». «De acuerdo». Metió la mano en su bolsa de viaje. Sus manos estaban firmes, lo que le costó algo. El esfuerzo de mantenerlas firmes cuando querían temblar. Sacó un pequeño libro de contabilidad, de cuero marrón, gastado en las esquinas. Lo sostuvo en ambas manos por un momento antes de ofrecérselo. Él lo tomó, lo miró sin abrirlo. «¿Qué es esto?» «Todo», dijo ella. «Nombres, fechas, transacciones de tierras, pagos a hombres que se suponía debían hacer cumplir la ley. Un recuento completo de cada pedazo de tierra que Bartholomew Yates le quitó a alguien que no podía defenderse». Su voz no flaqueó. «Incluyendo los nombres de 3 hombres que fueron asesinados para mantenerlos en silencio. Uno de ellos era mi hermano». Caleb la miró por encima del libro. «¿Cuánto tiempo lleva con esto?» 18 meses. ¿Yates lo sabe? Sabe que tengo algo. No sabe qué exactamente. Me hizo esto». Tocó la cicatriz con un dedo, un gesto breve y práctico, para tratar de averiguarlo, y luego le puso un precio a mi cabeza para asegurarse de que no pudiera usar lo que tenía. El viento de verano se movió a través de la hierba del prado a su alrededor. En algún lugar del bosque, una lechuza llamó una vez y se cayó. Caleb miró el libro de contabilidad en sus manos. Le dio la vuelta una vez, luego se lo devolvió. «Quédeselo», dijo. «Lo ha mantenido a salvo todo este tiempo. Lo conoce mejor que yo». Ella lo tomó. «¿Entiende lo que esto significa?», dijo ella. «Tener esto, tenerme a mí aquí. Entiendo que significa que vendrán». Miró hacia las montañas como un hombre mira un terreno que ha estado defendiendo en su mente mucho antes de que llegue el enemigo. «Está bien». Volvió a mirarla. «Tendrán que pasar por encima de mí para llegar a usted, y nadie lo ha conseguido todavía». Evelyn Mercer se quedó en la tarde de verano de Montana. Tenía un libro de contabilidad lleno de crímenes contra su familia, presionado contra su pecho, y miró a este extraño que había pagado $25 por una mujer que todo el mundo había descartado como mercancía dañada, que había cabalgado con ella durante 5 horas sin hacer una sola pregunta que ella no estuviera lista para responder, que acababa de mirar su revelación con la misma calma serena que había traído a todo lo demás. No confiaba en él. Todavía no. La confianza era algo que había dejado de otorgar por fe hacía 3 años, después de que la fe le costara más de lo que podía permitirse pagar. Pero estaba viva. Estaba de pie en un prado en las montañas Bitterroot con tierra firme bajo sus pies, y un hombre entre ella y lo que venía, que parecía, bajo la baja luz ámbar de esa tarde de verano, el tipo de hombre que decía exactamente lo que pensaba. Por ahora, solo por ahora, eso era suficiente. Lo siguió adentro. La cabaña olía a humo de pino y hierbas secas, y a algo más que Evelyn no podía nombrar, algo viejo, masculino y solitario. El olor de un lugar que había guardado el silencio de una persona durante mucho tiempo. Se quedó justo dentro de la puerta y lo observó todo sin moverse. Una mesa, 2 sillas,
Una estufa de leña que se había mantenido limpia. Un estante de libros a lo largo de una pared, más libros de los que esperaba, lo cual archivó sin comentarios. Una ventana orientada al oeste que dejaba entrar la última luz de la tarde en largas y planas barras de oro. Caleb dejó su bolsa cerca de la puerta de la habitación trasera. «Suya», dijo. «Sacaré mis cosas por la mañana. Hay un cerrojo por dentro». Me di cuenta. Se acercó a la estufa y comenzó a encender un fuego con la eficiencia practicada de un hombre que lo había hecho solo todas las noches durante años. No la miró mientras lo hacía. No cometió el error de llenar el silencio con explicaciones o consuelo. Simplemente hizo lo siguiente que era necesario. Y algo sobre eso, la ausencia de actuación, la falta de cualquier esfuerzo por parecer seguro, fue paradójicamente lo más tranquilizador que podría haber hecho. Evelyn dejó su bolsa de viaje sobre la mesa y se sentó en una de las sillas. «Debería contarle más sobre Yates», dijo. «Debería comer algo primero». No levantó la vista de la estufa. ¿Cuándo fue la última vez que comió una comida de verdad? Abrió la boca para decir que no importaba y luego la cerró de nuevo. Porque la respuesta honesta era hace 2 días, en la casa de acogida en Ridgeline. E incluso eso había sido una sopa aguada y un trozo de pan que la señora Goggins había distribuido con la expresión específica de una mujer que quería que su caridad fuera notada y catalogada. «Hace un tiempo», admitió. «Lo supuse». Se levantó y se dirigió al estante junto a la estufa donde se guardaban los productos secos en latas. «Puedo hacer cerdo salado y frijoles. No es mucho». «Está bien. Hay pan de maíz de ayer. Todavía está bueno. Señor Hawthorne». Él se giró. «Gracias», dijo ella. Las palabras salieron torpes, como si hubieran estado sin usar el tiempo suficiente para volverse rígidas. «No estoy acostumbrada a...» Se detuvo. Lo intentó de nuevo. «No estoy acostumbrada a que alguien haga algo por mí sin querer algo a cambio de inmediato. Así que me disculpo si parezco difícil». Caleb la miró por un momento con esos ojos grises que no revelaban mucho. Y luego dijo, «No parece difícil. Parece una mujer a la que le han dado muchas razones para ser precavida». Se volvió hacia la estufa. «Eso no es un defecto. Es solo sentido común». Evelyn se quedó con eso por un momento, y luego hizo algo que no había hecho en 3 años. Dejó caer los hombros ligeramente, solo 1 pulgada, pero fue real. Comieron en la mesa a la luz del fuego, y ella le contó sobre Bartholomew Yates. No todo, no de una vez. Había aprendido a liberar información en medidas cuidadosas. Cómo se suelta una cuerda, lo suficiente para mostrar lo necesario, no lo suficiente para perder el control de la línea. Pero le contó la forma esencial de la historia, y mientras lo hacía, observaba su rostro y medía lo que veía allí. Yates dirigía la operación ganadera más grande en 3 condados del oeste de Texas. Ese era el hecho público, el que cualquiera podría decirte. Lo que el hecho público no incluía era la arquitectura debajo de él. Los 40 años de fraude de tierras acumulado, intimidación y fuerzas del orden compradas que habían construido esa operación sobre la ruina de 100 ranchos más pequeños. No tomaba la tierra por la fuerza, en su mayoría. La tomaba con papeles, con instrumentos de deuda que se volvían depredadores en años de sequía, con contratos con un lenguaje enterrado tan profundamente que un hombre tenía que ser abogado o contable para encontrar la trampa en ellos. Evelyn había sido su contable. «Me contrató hace 3 años», dijo ella. «Tenía 23. Yo necesitaba el trabajo y era buena con los números. Y él pagaba bien y parecía, en ese momento, un hombre de negocios legítimo». Giró su taza de café en sus manos. «Me tomó 6 meses entender lo que realmente estaba viendo. Otros 4 meses para entender que no podía simplemente irme. Y entonces mi hermano Daniel vino a visitarme y empezó a hacer preguntas». Se detuvo. Caleb esperó. «Daniel no era un hombre cuidadoso», dijo en voz baja. «Era bueno y valiente y no tenía absolutamente ningún instinto de autoconservación. Empezó a preguntar por ahí, a hablar con la gente del pueblo sobre las transferencias de tierras. Uno de los hombres de Yates se enteró en una semana. Dejó la taza de café. Lo llamaron un accidente. Un caballo desbocado. El tipo de cosa que pasa». La expresión de Caleb no había cambiado,
pero algo detrás de sus ojos se había movido. Una tensión, una agudeza. ¿Y el libro de contabilidad? Lo había estado construyendo durante meses. Cada transacción que pude documentar. Cada pago a cada agente de la ley, juez y funcionario del condado. Nombres, fechas, cantidades. Tocó la bolsa donde descansaba el libro. Cuando Daniel murió, lo terminé. Copié cada última entrada y luego me fui del empleo de Yates en medio de una tarde de jueves. Y he estado huyendo desde entonces. 18 meses. 18 meses. Primero a Colorado, luego a Wyoming. Luego me quedé sin dinero y sin opciones y terminé en Ridgeline. Porque estaba lo suficientemente al norte como para pensar que tal vez no llegaría tan lejos. Hizo un sonido corto y sin humor que no fue exactamente una risa. Me equivoqué en eso. Me alcanzó hace 6 semanas. 2 hombres vinieron a la casa de acogida. Salí por una ventana. Fue entonces cuando la señora Goggins. Fue entonces cuando terminé en su acuerdo. Caleb guardó silencio por un largo momento. El fuego en la estufa crepitó y se asentó. La cicatriz, dijo. No era una pregunta, no del todo. Hace 8 meses, en Wyoming, uno de sus hombres me alcanzó en una pensión en Laramie. Dijo que Yates quería saber dónde estaba la documentación. Dijo que si se lo decía, todo el asunto desaparecería. Su voz era serena, plana, de la manera en que las voces planas se vuelven cuando la persona que habla ha procesado algo tantas veces que se ha desgastado hasta quedar liso. No se lo dije. Dejó claro su punto y se fue. Supuse que la idea era que estaría demasiado asustada para mostrar mi cara en cualquier lugar después de eso. Lo miró directamente. Calculó mal. Lo hizo, dijo Caleb. La mayoría de los hombres asumen que herir a una mujer acaba con ella. No tienen en cuenta lo que le hace en su lugar. Caleb Hawthorne miró a Evelyn Mercer al otro lado de la mesa a la luz del fuego. Miró la cicatriz en su rostro y la firmeza en sus ojos. Y la forma en que se mantenía erguida, como una mujer que había sido desmantelada hasta los cimientos y se había reconstruido desde cero, y no iba a disculparse por ninguna parte de lo que ese proceso la había convertido. No, dijo él, no lo tienen en cuenta. Ella se fue a la cama antes que él. No se durmió de inmediato. Se acostó en la litera estrecha de la habitación trasera con el cerrojo echado, y escuchó los sonidos de la cabaña, la estufa enfriándose, el viento en los pinos afuera, el sonido distante del ganado acomodándose en el pasto de verano, sonidos normales, sonidos nocturnos, los sonidos de un lugar que no era el pasillo de una casa de acogida, y no era una pensión con una cerradura rota, y no era un camino de carretas con los caballos de 2 hombres acercándose rápidamente detrás de ella en la oscuridad. Apretó el libro de contabilidad contra su pecho y miró al techo. Estaba pensando en Yates. Estaba pensando en Daniel. Estaba pensando en el hecho de que había estado huyendo durante 18 meses, y siempre, en algún lugar en el fondo de su mente, había entendido que no podía correr para siempre, que eventualmente tendría que dejar de moverse y pararse en algún lugar, y decidir que este era el lugar, este era el terreno. Aquí era donde terminaba o no. No había esperado que ese lugar fuera la cabaña de un extraño en las montañas Bitterroot. No había esperado que el extraño tuviera ojos como el agua de un arroyo en invierno. Y una forma de decir, tiene mi palabra sobre eso, que la hizo creerle. A pesar de cada lección que había aprendido sobre confiar en hombres que le ofrecían cosas que necesitaba, se quedó allí durante mucho tiempo. Finalmente, el agotamiento ganó. Se despertó antes del amanecer con el sonido de Caleb, ya moviéndose en la habitación principal. El suave golpe de la cafetera al ser colocada en la estufa, el crujido de la puerta de la cabaña, los sonidos constantes de un hombre comenzando su día. Se quedó quieta por un momento, reuniendo los hechos de dónde estaba y por qué. Y luego se levantó. Estaba en el porche cuando ella salió. De pie con su taza de café y mirando hacia el norte, hacia la cresta donde el cielo apenas comenzaba a separarse de las montañas. Ella se quedó en la puerta. ¿Durmió algo?, preguntó. ¿Algo? ¿Estaba vigilando? Él la miró de reojo. Viejo hábito. Ella salió al porche y se paró a su lado. La mañana era fresca, genuinamente fresca, como son las mañanas de montaña,
incluso en pleno verano, y el aire tenía la claridad limpia, casi dolorosa, de la alta altitud. Debajo de ellos, el prado todavía estaba en profunda sombra. ¿Qué sabes sobre Bartholomew Yates?, preguntó ella. Antes de anoche. ¿Había oído hablar de él? Algo. Su nombre llega al norte en pedazos. Las asociaciones de ganaderos hablan. Los hombres que mueven ganado a través de Wyoming oyen cosas. Bebió un sorbo de su café. Oí que era el tipo de hombre que tenía un largo alcance y una memoria aún más larga. Eso es exacto. Oí que había puesto una recompensa por una mujer de Laramie. No conocía los detalles. Evelyn se giró para mirarlo bruscamente. Sabía de la recompensa antes de Ridgeline. Sabía que había una. No sabía que era usted hasta que la vi de pie en esa plataforma. Lo dijo sin ningún drama en particular, de la manera en que decía la mayoría de las cosas directamente, sin adornos. La forma en que se mantenía de pie, la forma en que observaba a cada hombre en esa multitud y calculaba algo. No era la mirada de una mujer que necesitaba ser rescatada. Era la mirada de una mujer que estaba en algo mucho más grande que un mal acuerdo matrimonial. Ella lo miró fijamente. Vino a Ridgeline buscándome específicamente a mí. Vine a Ridgeline porque había oído que una mujer que coincidía con cierta descripción había sido vista en la casa de acogida de allí. No sabía si era la mujer correcta. Pensé que lo averiguaría. Terminó su café. Resultó que sí. Lo que sintió en ese momento no fue simple. No fue la calidez directa de ser encontrada, de ser vista y buscada. Fue más complicado, cubierto con la alarma instintiva de alguien que había aprendido que ser conocida era peligroso. Que las personas que te buscaban tendían a querer algo del hallazgo, pero debajo de esa alarma había algo más silencioso y más confuso. ¿Quién lo envió?, preguntó. Su voz se había vuelto cautelosa de nuevo. Nadie me envió. La miró con una franqueza que no vaciló. Le dije que no creo que una persona sea una propiedad. Oí que una mujer estaba siendo casada por llevar pruebas contra un hombre que debería estar en prisión. Y tomé una decisión. Eso es todo. La gente no hace cosas sin razón. Tengo mis razones. No incluyen nada de lo que deba tener miedo. Dejó la taza de café en la barandilla del porche. No tiene que confiar en mí. Solo tiene que decidir si lo que le ofrezco es mejor que la alternativa. Evelyn miró las montañas. El cielo sobre la cresta estaba cambiando de negro a azul profundo, a algo casi violeta. ¿Qué ofrece exactamente? Terreno firme, dijo él. Un lugar donde estar que no se mueva. Un hombre entre usted y lo que sea que venga. Y tiempo suficiente para decidir qué hacer con lo que hay en ese libro. Ella guardó silencio por un momento. ¿Y a cambio? Nada. Él recogió la taza de café y se giró hacia la puerta de la cabaña. El café está listo. Hay trabajo que hacer. Los primeros 3 días se asentaron en algo que la sorprendió. No comodidad exactamente, sino una especie de ritmo funcional que no había experimentado en tanto tiempo que se sentía extraño y casi sospechoso. Ayudaba en el jardín por las mañanas y hacía inventario de la bodega por las tardes. Porque era una persona que necesitaba ser útil, y porque tener algo que hacer con sus manos evitaba que los largos y continuos cálculos en su mente se volvieran insoportables. Caleb trabajaba con el ganado por las mañanas, con una competencia concentrada y sin prisas que le recordaba la forma en que había pujado en la subasta, sin movimientos desperdiciados, sin actuación. No le asignaba trabajo ni la instruía. Ni la trataba como una adición doméstica a la operación, simplemente trabajaba. Y cuando ella aparecía para hacer algo, él se movía para darle espacio. En la tercera tarde, encontró sus libros. No había tenido la intención de mirar de cerca el estante, pero había estado buscando una lata de manzana seca y golpeó uno de lado. Y cuando lo enderezó, vio los títulos. Un libro de referencia legal, 2 manuales de topografía, una copia muy gastada de los estatutos territoriales de Montana, y junto a ellos, lo que parecía ser un libro de contabilidad personal no muy diferente al suyo, lleno de cuidadosas entradas en columnas y una escritura precisa. Se quedó mirándolo durante un largo momento sin tocarlo. Esa noche, después de la cena, dijo, «Ha estado rastreando transacciones de tierras». Él levantó la vista desde el otro lado de la mesa. «Los estatutos de Montana», dijo ella. «Los manuales de topografía,
el libro de contabilidad en su estante. Ha estado rastreando algo. Una pausa, corta, pero presente. Hay rancheros en este territorio, dijo él con cuidado, que han estado perdiendo tierras de maneras que no cuadran. Empecé a notar el patrón hace unos 2 años. He estado recopilando documentación desde entonces. Observó su rostro. Se ve diferente aquí arriba que en Texas. Un método más frío, más lento, pero tiene la misma forma. Evelyn se quedó muy quieta. ¿Cree que Yates está operando en Montana? Creo que alguien con el mismo método que Yates está operando en Montana. Si es él directamente o si ha exportado su enfoque a alguien aquí arriba, aún no lo sé. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué hay en su libro de contabilidad? ¿Hay alguna mención de operaciones al norte de Wyoming? Ella pensó. Su memoria del libro era casi perfecta. 3 años de entradas y reentradas meticulosas habían grabado cada línea en ella. Hay 3 nombres, dijo lentamente. Nombres de Montana. Pagos, no muy grandes, pero están ahí. El silencio entre ellos cambió de calidad. Se convirtió en el silencio de 2 personas que acaban de darse cuenta de que la cosa en medio de la cual ambos están parados es significativamente más grande de lo que cualquiera de ellos había entendido. No solo viene por el libro de contabilidad, dijo Caleb. No, dijo Evelyn. Viene a enterrarlo, y a todos los que lo han tocado. En la 5ª noche, oyó el caballo. Estaba despierta. Siempre estaba al menos parcialmente despierta. Eso era algo que 3 años de huida le habían hecho a su sueño. Y el sonido entró por la ventana de la cabaña, justo al borde de la audición. Un caballo moviéndose a un paso cuidadoso. El paso cuidadoso de una persona que intenta no ser escuchada. Salió de la litera con el libro de contabilidad en sus manos antes de haber decidido moverse por completo. Fue a la habitación principal. Caleb ya estaba allí. Estaba de pie junto a la ventana, no frente a ella, sino a un lado, mirando hacia afuera en ángulo. Había estado despierto. Por supuesto que había estado despierto. Un jinete, dijo en voz baja. Vino por el sendero del sur, se detuvo en la línea de árboles. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Unos minutos. No se movió de la ventana. Están vigilando la cabaña. El corazón de Evelyn estaba firme. Rápido, pero firme. Eso era otra cosa. 3 años le habían enseñado la diferencia entre el pánico que te rompía y el miedo que te agudizaba. ¿Y cómo asegurarse de que estabas operando en el segundo tipo? Un cazarrecompensas, dijo ella. Podría ser. O un explorador. Alguien enviado para contar cabezas antes de que llegue el grupo principal. Finalmente se alejó de la ventana, yendo hacia donde su rifle estaba apoyado contra la pared cerca de la puerta. Lo revisó con la misma eficiencia sin prisas que aplicaba a todo. De cualquier manera, van a ver lo que vinieron a ver y volverán para informar. O van a intentar llevarme solo esta noche y cobrar la recompensa completa sin dividirla. La miró. Eso también es posible. ¿Qué hacemos? Guardó silencio por un momento. No era vacilación. Ella lo entendía ahora, sino la particular calidad de pensamiento que aplicaba a cualquier cosa que requiriera una decisión. El tipo de pensamiento que ocurría rápido y en silencio, y llegaba a conclusiones sin mucha maquinaria visible. «Vuelva a su habitación», dijo. «Eche el cerrojo. Si oye disparos, quédese en el suelo. No voy a quedarme en una habitación mientras... Señorita Mercer». Su voz seguía siendo tranquila y serena, pero tenía una cualidad de hierro que no había estado ahí en una conversación normal. «Necesito saber dónde está. Necesito no estar dividiendo mi atención entre usted y quien quiera que esté en esos árboles. Por favor, vuelva a su habitación». Ella lo miró durante un largo y medido momento. Luego se fue. Se sentó en la litera con el libro de contabilidad en su regazo y escuchó. El silencio se prolongó durante lo que parecieron 20 minutos. Podrían haber sido 10. Podrían haber sido 30. El tiempo se movía de forma extraña cuando esperabas en la oscuridad algo que podría o no entrar por una puerta. Y entonces lo oyó. El suave crujido de las tablas del porche. El sonido particular de un hombre tratando de moverse en silencio y no lográndolo del todo. Luego nada. Luego, desde algún lugar afuera y hacia el sur, un solo golpe seco. No un disparo, algo más sordo. Y luego silencio de nuevo, profundo y completo. Luego la voz de Caleb, desde la habitación principal. «Está bien». Ella quitó el cerrojo de la puerta.
Él estaba de pie en la puerta de la cabaña con su rifle todavía en la mano. Tenía un corte en la mandíbula, superficial y ya coagulando. Vio que ella lo miraba. Un explorador, dijo. Decidió probar suerte. No volverá a informar esta noche. ¿Está? Atado en el granero. Estará allí por la mañana. Su expresión era ilegible, pero sus ojos eran muy claros. Trabaja para un hombre llamado Pierce Calloway, que opera desde Billings. Contratado por Yates. El nombre aterrizó en su pecho como una piedra en aguas profundas. ¿Cuántos?, preguntó ella. No estaba seguro. 15, quizás 20 hombres, a 2 días al sur. La miró directamente. No están enviando un grupo pequeño, Evelyn. Están enviando suficientes para asegurarse de que no haya dudas sobre el resultado. Fue la primera vez que usó su nombre de pila. No creía que él se hubiera dado cuenta. Él así se dio cuenta. ¿Qué hacemos?, dijo ella. Él apoyó el rifle contra la pared. Miró la ventana. Volvió a mirarla a ella. Llevamos ese libro de contabilidad a alguien que pueda actuar, dijo, antes de que esos 20 hombres lleguen aquí. Y lo hacemos en 2 días. Hizo una pausa. Conozco a un alguacil federal en Helena, un hombre llamado Aldridge. Es limpio, uno de los quizás 3 hombres en este territorio, de los que diría eso con confianza. Si podemos llevarle ese libro a Aldridge, antes de que el grupo de Calloway llegue a esta montaña, Yates pierde su ventaja. ¿Y si no podemos?, recogió el rifle de nuevo. Entonces defendemos la montaña, dijo, y nos aseguramos de que les cueste más de lo que planean pagar. Evelyn Mercer se quedó en medio de esa cabaña, en la profunda oscuridad de una noche de verano de Montana. Con 20 hombres armados a 2 días de distancia, y un libro de contabilidad lleno de sangre en sus manos. Y un hombre a su lado que había decidido, por razones que ella todavía no entendía del todo, que valía la pena interponerse entre ella y el resto del mundo. Pensó en Daniel, en el caballo que no fue un accidente, en 18 meses de huida que la habían llevado aquí, a esta cabaña, a este hombre, a este momento. De acuerdo, dijo ella. ¿De acuerdo con qué parte? Ambas, dijo. Intentamos llegar a Helena, y si no podemos, lo miró con ojos claros y la mandíbula tan dura como las montañas de afuera. Defendemos la montaña. Salieron antes de la primera luz. Caleb tenía los caballos listos en la oscuridad, ambos ensillados y aprovisionados con 2 días de viaje duro en mente. Carne seca, galletas duras, una cantimplora llena cada uno, y la alforja del gris pesaba con munición extra que él empacó sin comentarios y sin drama. Evelyn salió de la cabaña con el libro de contabilidad envuelto en hule y metido dentro de su abrigo contra su cuerpo, de la misma manera que lo había llevado durante 18 meses. Algunos hábitos no se rompen, incluso cuando las circunstancias cambian. El explorador todavía estaba en el granero, atado a un poste con las manos a la espalda y los tobillos amarrados, y una mordaza que había estado tratando de quitarse toda la noche sin éxito. Levantó la vista cuando Caleb entró para revisar los nudos por última vez. Sus ojos estaban enojados, de la manera en que se ponen los ojos de los hombres cuando han sido vencidos por alguien a quien subestimaron. «Calloway va a quemar este lugar», dijo el hombre en el momento en que Caleb le quitó la mordaza. «Entiende eso. Viene con un mínimo de 15 armas. No puedes defender esta montaña». «Probablemente no», asintió Caleb agradablemente. Revisó los nudos, apretó uno de ellos y se levantó. «La propiedad de Bergstrom está a 8 millas al este. Pasará por aquí eventualmente y te soltará. Intenta no hacer nada estúpido mientras tanto. Estás cometiendo un error. He estado cometiendo errores toda mi vida». Volvió a ponerle la mordaza. «¿Todavía aquí?» Salió del granero, se subió a la silla y miró a Evelyn. Ella ya estaba montada y esperando con la particular paciencia contenida de una mujer que había aprendido que cada minuto que pasaba, quieta, era un minuto más cerca de que alguien la alcanzara. «¿Lista?», dijo él. «He estado lista desde que tenía 23 años», dijo ella. «Vamos a cabalgar». El sendero hacia el norte, hacia Helena, atravesaba un terreno que Caleb conocía y Evelyn no, lo que significaba que ella pasó las 2 primeras horas observándolo leer el terreno. La forma en que sus ojos se movían a través de las crestas y entre los árboles.
La forma en que disminuía la velocidad en ciertos puntos sin explicación y luego la retomaba una vez que había visto lo que buscaba. Ella archivó cada detalle. Era una persona que aprendía observando. Y observar a Caleb Hawthorne moverse por este país de montañas era como leer un idioma que nunca había estudiado formalmente, pero que sentía que comenzaba a entender. A media mañana, se detuvo en una cresta, sentó al gris y miró hacia el sur durante un largo rato. Ella se acercó a su lado. ¿A qué distancia? Demasiado lejos para ver algo. No miraba el horizonte con alarma exactamente, sino con la atención concentrada de un hombre que toma una lectura. Pero han adelantado su cronograma. Ese explorador no volvió anoche. Calloway habría enviado a un segundo hombre al amanecer, cuando el primero no informó. A estas alturas ya sabe que algo salió mal, así que están cabalgando. Están cabalgando. Evelyn hizo los cálculos. 20 hombres moviéndose rápido desde 2 días al sur, ahora con motivación. Un hombre y una mujer moviéndose hacia el norte, hacia Helena, por un sendero de montaña, llevando pruebas que un hombre poderoso necesitaba enterrar. El cálculo no era favorable. ¿A qué distancia está Helena?, preguntó. Un día duro de cabalgata. Quizás más por este sendero. Giró al gris hacia el norte. Necesitamos movernos. Cabalgaron durante la mañana sin detenerse. Lo cual era más difícil de lo que parece en un país de montañas en pleno verano, donde el calor aumentaba constantemente y el sendero subía y bajaba a través de un terreno que agotaba a los caballos incluso a un ritmo medido. Evelyn se mantuvo sin quejarse, lo que Caleb notó sin decir nada al respecto. Cabalgaba como una mujer que había cubierto largas distancias a caballo antes y sabía cómo preservarse tanto a sí misma como a su animal. Al mediodía, se detuvieron durante 15 minutos en un cruce de arroyo. Dieron de beber a los caballos y comieron algo de pie. Porque sentarse en medio de una persecución era algo con lo que ninguno de los dos se sentía cómodo. «Háblame de Aldridge», dijo Evelyn entre bocados de galleta dura. «El alguacil federal. James Aldridge sirvió en el ejército de la Unión. Vino al oeste en el 71. Ha sido un hombre federal en este territorio durante 8 años». Caleb observaba a los caballos beber. Es el tipo de agente de la ley que se metió en esto por las razones correctas, y nunca dejó que el dinero hablara lo suficientemente alto como para cambiarlo. ¿Confías en él? Confío en él para esto. Sí. ¿Has acudido a él antes con los casos de tierras de Montana que has estado siguiendo? Una pausa, breve pero presente. Una vez, dijo, hace 6 meses. Escuchó. Dijo que necesitaba más de lo que yo tenía. Necesitaba el tipo de documentación que se sostendría en un tribunal federal. No solo el testimonio de rancheros que ya habían sido suficientemente derrotados como para que su palabra no tuviera mucho peso. Evelyn miró el paquete de hule dentro de su abrigo sin tocarlo. Entonces lo que tengo debería ser suficiente. Si es lo que dices que es más que suficiente. La miró. He estado recogiendo piezas. Tú tienes la imagen completa. Ella pensó en eso. En los 18 meses de huida, las pensiones y las casas de acogida, y los cruces de caminos secundarios, y el persistente y abrumador peso de llevar algo que el mundo necesitaba saber y no tener una forma segura de entregarlo. Todo ese tiempo había estado pensando en el libro de contabilidad como una responsabilidad, como la razón por la que los hombres la perseguían, como lo que la convertía en un objetivo. No se había permitido pensar en él como un arma. Era un arma. Entonces se lo llevamos a Aldridge, dijo. Volvió a montar en la yegua. Vamos. 3 horas después, los problemas los encontraron. Ella oyó los caballos primero. Siempre oía las cosas primero. Tenía esa sensibilidad particular a los sonidos incorrectos y a los patrones de ruido familiares que la supervivencia inculca como un segundo par de sentidos. 2 caballos moviéndose rápido, saliendo del bosque en el lado oeste del sendero. En un ángulo que no era accidental. Caleb, los oigo. Él no desenfundó. Todavía no. Movió al gris ligeramente a la derecha, interponiéndose entre Evelyn y el sonido. Y esperó con la mano apoyada en el muslo, cerca de la funda, con la disposición casual de un hombre que ya había estado en este momento antes. 2 jinetes salieron del bosque a toda carrera. Se detuvieron bruscamente, a 30 pies frente a ellos. Los caballos sacudían la cabeza y levantaban el polvo del sendero.
Y en la repentina quietud, Evelyn pudo leer a ambos hombres en unos 3 segundos. Contratados, no de la ley, rudos de camino. La apariencia de hombres que pasaban su vida laboral rastreando personas a través del campo abierto por dinero. El de la izquierda habló. Evelyn Mercer. No era una pregunta. «Tiene un documento que pertenece al señor Yates», continuó el hombre. Su voz tenía la calidad plana y profesional de alguien que lee de una lista. El señor Yates está preparado para cancelar toda persecución y garantizar su seguridad a cambio de su devolución. Tiene su palabra sobre eso. Evelyn miró al hombre durante un largo y medido momento. «Su palabra», dijo ella. «Así es, como le dio su palabra a mi hermano antes del caballo desbocado». La expresión del hombre no cambió, lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto valía la palabra de Yates. Porque un hombre con alguna conexión con la honestidad se habría estremecido ante eso. «El documento», dijo el hombre. «Podemos hacer esto sin que nadie salga herido». «Hay 2 de ustedes y 2 de nosotros», dijo Caleb. Su voz era muy tranquila. «Y yo soy Caleb Hawthorne. Así que antes de que calculen si esas probabilidades son lo suficientemente buenas, les recomiendo que lo tengan en cuenta». El segundo hombre, que había estado en silencio hasta ese momento, se giró para mirar al primero. Algo pasó entre ellos. Una evaluación, un cálculo. Caleb lo vio suceder. «Tomen el sendero del este de vuelta a donde sea que Calloway esté acampado», dijo. «Díganle que no nos encontraron. Ambos estarán vivos mañana por la mañana, que es más de lo que puedo garantizar si esto va por otro lado». Un largo silencio. La mandíbula del primer hombre se movió. La mano del segundo hombre se movió, no hacia su arma, sino lejos de ella. Solo un poco, lo suficiente para ser legible. «Esto no ha terminado», dijo el primer hombre. «Nunca lo está», asintió Caleb. «Váyanse». Se fueron. Evelyn los vio girar sus caballos y adentrarse de nuevo en el bosque. Se quedó muy quieta hasta que el sonido de ellos desapareció, y luego exhaló. «Informarán a Calloway», dijo ella. «Sí, sabrá que estamos en el sendero del norte». «Sí». Él ya había girado al gris y se estaba moviendo, lo que significa que tenemos que salir del sendero del norte antes de que oscurezca. «¿Y qué pasa con Helena?» «No vamos a Helena», dijo él. Ella detuvo a la yegua en seco. «¿Qué?» Él detuvo al gris y se giró para mirarla. «Ahora conocen la ruta directa. Calloway tendrá hombres en cada sendero del norte para la mañana. Si cabalgamos directamente a Helena, cabalgaremos directamente hacia ellos». La miró con esa mirada clara y serena. «Hay otra manera». «¿Qué otra manera?» «Al este. Hay un campamento minero en Copper Creek, a 1 día y medio de aquí. El superintendente de la mina es un hombre llamado Walt Greer. Tiene una línea de telégrafo a Helena. La instaló él mismo cuando abrió la mina. Es el único cable privado en esta parte del territorio». Hizo una pausa. «Si podemos llegar a Greer, él puede telegrafiar a Aldridge directamente. Aldridge puede salir a nuestro encuentro en algún lugar seguro. Nunca tendremos que tomar el camino abierto a Helena». Evelyn asimiló esto. «Lo tenías planeado». «Tenía contingencias», dijo él. «Planeado y contingencia no son lo mismo». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para este momento? Para llevarle las pruebas a Aldridge». Él la miró por un momento más, de lo que la pregunta parecía requerir. «El tiempo suficiente», dijo. «Vamos. Necesitamos cruzar la cresta oriental antes de que esos 2 hombres lleguen al campamento de Calloway». Llegaron a la cresta oriental a última hora de la tarde, forzaron a los caballos más de lo cómodo, y bajaron por el otro lado a un país diferente. Bosques más densos, senderos más estrechos. El tipo de terreno que ralentizaba la persecución casi tan eficazmente como la distancia. Caleb se movió a través de él, con la confianza de un hombre que lo había recorrido en todas las estaciones y en todos los grados de urgencia. Y Evelyn se mantuvo cerca, igualó su ritmo y siguió haciendo cálculos. 20 hombres en algún lugar detrás y al sur. 2 exploradores informando ahora de su dirección. Calloway ajustándose. 1 día y medio hasta Copper Creek. Una línea de telégrafo y un alguacil federal al otro extremo. Y entre aquí y allá, todo lo que podía salir mal. Estaba en medio de este cálculo cuando Caleb detuvo de repente al gris y levantó una mano. Ella detuvo a la yegua. Silencio. Los sonidos ordinarios del bosque y el viento de verano. Pájaros.
el arroyo en algún lugar debajo de ellos. Pero debajo de eso, o quizás la ausencia de algo que debería estar allí. Los pájaros se detuvieron, dijo en voz baja. Hace 30 segundos. Se quedaron quietos. 2 caballos respirando, ningún otro sonido. Y entonces, desde 40 yardas más adelante, una voz. Hawthorne. No eran los hombres de Calloway. La voz era diferente, más vieja. Y con el registro autoritario específico de alguien acostumbrado a estar a cargo de las cosas. Alguien que sabía el nombre de Caleb y sabía dónde ponerse en este sendero para ser encontrado. La expresión de Caleb hizo algo complicado. Sal Dennis, un hombre salió de los árboles a caballo, de unos 60 años, corpulento, con barba gris y una estrella de agente de la ley en su abrigo. Estaba solo, o parecía estarlo. La mano de Evelyn se apretó en las riendas. «Alguacil territorial», le dijo Caleb en voz baja. «Denison cubre 3 condados desde Missoula. Es una pausa. Es complicado». «Puedo oírte», dijo Dennis agradablemente. Detuvo su caballo a 12 pies de distancia y miró a Evelyn con la minuciosidad evaluadora de un hombre al que le habían dado una descripción y la estaba confirmando. Evelyn Mercer inclinó su sombrero. «Señora, alguacil», dijo ella. «Te he estado buscando durante unas 6 semanas», dijo él. «No por Yates. Quiero ser claro en eso», miró a Caleb. «Y te he estado buscando a ti durante más tiempo». «¿Qué quieres?», dijo Caleb. «Lo que quiero», dijo Denison, «es que ese libro de contabilidad que lleva llegue a James Aldridge en Helena. Antes de que Bartholomew Yates descubra que Aldridge ha estado construyendo un caso federal en su contra durante los últimos 14 meses. Miró entre ellos. Y estoy aquí para decirles que su ruta a Copper Creek está comprometida. Calloway tiene un hombre en la mina de Greer. Ha tenido uno allí durante 2 semanas. La información cayó como un golpe físico. Evelyn sintió cómo la recorría. El frío y nauseabundo vuelco de un plan que se derrumba. Mantuvo su rostro inmóvil. «¿Cómo sabes eso?», dijo Caleb. «Porque he estado vigilando la operación de Calloway desde marzo», dijo Dennis. «Tengo un hombre dentro de su equipo». Metió la mano en su abrigo, sacó un papel doblado y se lo tendió. «Aldridge envió esto a través de mi oficina hace 3 días, cuando quedó claro que las cosas se movían más rápido de lo que nadie había planeado». Caleb tomó el papel, lo leyó. Su expresión cambió de una manera que Evelyn no pudo interpretar del todo. No sorpresa, sino algo cercano a la confirmación de algo que no había querido confirmar. «¿Qué dice?», preguntó ella. Él se lo entregó. La carta era directa. Un juez federal en Helena había estado preparado para una presentación de emergencia durante 4 meses. Si la documentación podía ser entregada físicamente en manos del juez Warren antes de que el dinero de Yates llegara al secretario de Warren, lo que Aldridge creía que sucedería en 72 horas, se podría emitir una orden de arresto. Eso neutralizaría la recompensa, congelaría los activos de Yates y daría protección federal a cualquiera que tuviera pruebas relacionadas. Después de ese plazo, la ventana se cerraba. Warren estaría inalcanzable durante 30 días. 72 horas. Miró a Caleb. «¿Cuándo se escribió esta carta?» «Hace 48 horas», dijo Dennis en voz baja. 24 horas. El número quedó en el aire entre los 3, con la gravedad específica de algo que no podía ser deseado ni negociado para convertirse en algo más manejable. 24 horas para llevar el libro de contabilidad a Helena. Los hombres de Calloway en el Sendero del Norte. Una estación de telégrafo comprometida en Copper Creek. 20 armas en algún lugar al sur y en movimiento. «Hay una tercera ruta», dijo Caleb. No miraba a ninguno de los dos. Miraba hacia el oeste, hacia el bosque, calculando algo. Un viejo sendero de tramperos atraviesa las tierras altas a lo largo de la divisoria continental. Te lleva al valle de Helena desde el noroeste. «¿Atravesar la divisoria en verano?», dijo Dennis. «En un día. Posible. Apenas. Apenas es suficiente». Miró a Dennis. «¿Puedes mantener a los hombres de Calloway alejados del acceso sur durante 12 horas?» Dennis lo estudió. «Tengo la autoridad de un alguacil territorial y 3 ayudantes. No puedo detener 20 armas, pero puedo ralentizarlos legalmente lo suficiente como para costarles medio día». Hizo una pausa. «Eso es lo mejor que puedo hacer».
Eso es suficiente. Caleb miró a Evelyn. Será una cabalgata dura, a gran altitud. Parte del sendero es peligroso. La yegua puede hacerlo, pero le costará todo lo que tiene. Evelyn lo miró fijamente. ¿Puedes hacerlo tú? He recorrido ese sendero 2 veces. Eso no es lo que pregunté. Un silencio. Y luego algo se movió en su rostro que ella no había visto antes. No exactamente vulnerabilidad, pero el reconocimiento honesto de que lo que proponía estaba en el límite extremo de lo manejable. Sí, dijo, puedo hacerlo. Ella miró la carta en sus manos. Pensó en Daniel, en los hombres cuyos nombres estaban en el libro de contabilidad junto con el registro de lo que les habían quitado. En los 40 años de ruina acumulada sobre los que Bartholomew Yates había construido su imperio, una familia rota a la vez. 24 horas. Entonces vamos, dijo ella. Ahora mismo. Dennis metió la mano en su abrigo de nuevo y sacó un sobre sellado. Dale esto a Aldridge cuando llegues a Helena. Es mi declaración jurada formal que respalda la cadena de custodia del libro. Hizo una pausa. Why, Hawthorne, pienses lo que pienses de mí, sea cual sea la historia que tengamos entre nosotros, necesito que sepas que no soy el hombre que era hace 5 años. Caleb tomó el sobre sin mirarlo. Pruébalo manteniendo ese camino. Tengo la intención de hacerlo. Evelyn giró a la yegua hacia el oeste. Caleb se acercó a su lado. Se adentraron en el bosque sin mirar atrás, y detrás de ellos pudo oír a Dennis girar su caballo hacia el sur, hacia lo que fuera que se acercaba, hacia el espacio entre 20 armas y un paso de montaña continental que debía ser despejado antes de una fecha límite que no dejaba margen para que nada saliera mal. Apretó el libro de contabilidad a través de su abrigo. Sintió sus bordes contra sus costillas. Sintió la realidad sólida de 18 meses de huida, destilada en cuero marrón y tinta, y 214 entradas. Cada una de ellas verdadera. Cada una de ellas documentada. Cada una de ellas un nombre de alguien que merecía que su historia fuera contada. Caleb, dijo ella. Él la miró. Si algo pasa, no pasará. Si algo pasa, dijo ella de nuevo con la paciencia particular de una mujer que había aprendido a completar frases difíciles, incluso cuando otras personas intentaban evitarle el mal trago. El libro de contabilidad tiene que llegar a Aldridge. Pase lo que pase, eso es lo primero. Él cabalgó a su lado en silencio por un momento. El gris se movía firme y seguro a través del bosque. Y luego dijo, no le va a pasar nada a ese libro ni a usted. No puedes prometer eso. No, dijo él. No puedo. Una pausa. Pero puedo decirte que cada decisión que tome entre ahora y Helena se tomará pensando en ambos. El libro y usted, juntos. No negociable. Ella lo miró durante un largo momento. Este hombre que había aparecido en un polvoriento pueblo de Montana y había pagado $25 por una mujer que el mundo había descartado. Que no le había pedido nada. Que se había interpuesto entre ella y un explorador en la noche sin drama ni pretensiones. Que ahora cabalgaba con ella a través de las altas montañas en un plazo de 24 horas con todo en juego. Las razones, la historia, lo que lo había convertido en el hombre que se fijó en una mujer, en una plataforma en Ridgeline y decidió que su vida valía el precio de la entrada. Aún no tenía eso, pero tenía esto. Tenía el ahora. Los dos moviéndose hacia el norte a través del bosque de Bitterroot, con las apuestas tan altas como podían estar. Y tenía la sensación absoluta e inquebrantable de que si había un hombre en la faz de la tierra que quería cabalgando a su lado en lo peor de la situación, era este. Volvió la vista al sendero y cabalgó. Sobre ellos, la divisoria continental esperaba en el aire del alto verano, piedra y hielo y atmósfera delgada, y las millas más duras que cualquiera de los dos había cabalgado jamás, interponiéndose entre la evidencia de 100 crímenes y el único juez en Helena que aún tenía 24 horas para escucharlos. La divisoria continental en verano no era el matadero en que se convertía en invierno. Pero tampoco era amable. El sendero del que Caleb había hablado era real. No lo había inventado ni exagerado su existencia, pero real y manejable eran cosas diferentes. Y en la primera hora, Evelyn entendió lo que Dennison había querido decir con apenas. El camino subía en pendientes que hacían que los caballos trabajaran por cada yarda, a través de un terreno donde el bosque se raleaba y la roca tomaba el control.
y el aire se enrarecía lo suficiente como para que ella pudiera sentirlo en la parte posterior de su garganta. Una ligera aspereza que se profundizaba con la altitud. La yegua se movía con una firmeza admirable, pero Evelyn podía sentir el esfuerzo en ella, la particular tensión muscular de un animal trabajando al límite de su rango de comodidad. No se quejó, cabalgó. Caleb marcó un ritmo que era agresivo sin ser imprudente. El ritmo de un hombre que entendía tanto la urgencia como la aritmética de la situación, que sabía que agotar a los caballos en las primeras 4 horas significaba no llegar en absoluto. Observaba el sendero por delante y observaba a los animales. Y ocasionalmente la observaba a ella. Esas breves evaluaciones que había llegado a reconocer como su forma de monitorear todo lo importante. En silencio, sin llamar la atención sobre el monitoreo. ¿El libro de contabilidad sigue seguro?, preguntó en un momento, sin mirarla. Ha estado seguro durante 18 meses, dijo ella. Sobrevivirá a una montaña. El fantasma de algo cruzó su rostro. No exactamente una sonrisa, pero lo suficientemente cerca. Subieron. 3 horas en las tierras altas. El sendero cruzaba una pared de roca desnuda que no merecía ser llamada sendero en absoluto. Era una travesía. Un camino negociado a través de una pendiente casi vertical, donde el terreno era de pizarra suelta y el margen de error se medía en pulgadas. Caleb fue primero. El gris avanzaba con pasos concentrados y deliberados, y Evelyn lo siguió en la yegua, y no miró hacia abajo, y no se permitió calcular lo que significaría un paso en falso. A mitad de camino, el casco trasero derecho de la yegua resbaló. El sonido fue breve, un agudo raspón de hierro sobre piedra, y la yegua se tambaleó hacia un lado, y por un segundo suspendido y nauseabundo, Evelyn sintió que el mundo se inclinaba. Y el aire vacío debajo del sendero se extendía con esa insistencia gravitacional específica con la que las caídas no negocian. Desplazó su peso bruscamente a la izquierda, clavó el talón en la yegua y dijo bruscamente, «Arriba». La yegua encontró apoyo, se estabilizó, se quedó temblando en la pizarra durante 3 segundos completos. El corazón de Evelyn hacía algo violento dentro de su pecho. Mantuvo su cuerpo quieto. Mantuvo sus manos quietas en las riendas. «¿Estás bien?», le dijo a la yegua en voz baja y serena. «Estás bien. Sigue caminando». La yegua siguió caminando. Cuando llegaron al otro lado de la travesía, Caleb estaba esperando. La miró con una expresión controlada, pero no del todo. «Sabe manejar un caballo», dijo él. «Mi padre tenía un caballo castrado difícil», dijo ella. «Me enseñó temprano». Estaba observando la respiración de la yegua, haciendo su evaluación. Firme, un poco rápida, nada que no pase. «Estamos bien, sigamos moviéndonos». Él la miró por un momento más, y luego giró al gris hacia el norte, y siguieron moviéndose. Descendieron de las tierras altas a última hora de la tarde, bajando por la cara noroeste hacia un tipo de país diferente, más suave, más verde. El terreno del Valle de Helena comenzaba a abrirse debajo de ellos como una promesa. Evelyn pudo sentir el cambio en los caballos en el momento en que la altitud comenzó a liberarlos. El ligero aflojamiento del esfuerzo, el regreso de algo parecido a la facilidad en el paso de la yegua. 24 horas menos, aproximadamente 8. 16. Quedaban 16 horas, más o menos. Helena todavía estaba a 3 horas de cabalgata dura desde donde terminaba el sendero, lo que significaba que llegarían después del anochecer, lo que significaba encontrar a Aldridge en una ciudad desconocida por la noche, lo que significaba confiar en que un alguacil federal que nunca había conocido abriría su puerta a 2 extraños sucios del camino, con un libro de contabilidad comprometido y una carta sellada de un alguacil territorial, y una historia que era absolutamente cierta o sonaba absolutamente loca. Estaba pensando en esto cuando Caleb dijo, «Tenemos un problema». Ella levantó la vista. Delante de ellos, donde el sendero se ensanchaba en la base de una larga pendiente, 3 jinetes estaban sentados en sus caballos, en una línea a través del camino. No eran los hombres de Callaway. El equipo era diferente, la postura diferente. Estos hombres llevaban sus estrellas abiertamente, el sheriff del condado y 2 ayudantes. El estómago de Evelyn se encogió. «Son», comenzó, «de Yates».
dijo Caleb en voz baja, o lo suficientemente cerca. El sheriff Loman Brace. Cubre el condado de Lewis y Clark. Una pausa con peso. Es uno de los nombres que Dennis mencionó. Uno de los comprados. Uno de los nombres en el libro de contabilidad. Uno de los hombres que sabía exactamente lo que había en ese libro, y lo que significaría si llegara a un juez federal. Brace cabalgó hacia adelante 3 largos, y se detuvo. Era un hombre corpulento que llevaba su autoridad como un abrigo que le habían dado en lugar de ganado. Cómodamente, sin examinarlo demasiado de cerca. Caleb Hawthorne, dijo. Ha pasado un tiempo, Brace. He oído que has estado cabalgando con una compañía interesante. Sus ojos se posaron en Evelyn con la cualidad específica de un hombre al que le han dicho qué buscar y lo ha encontrado. Señora, voy a tener que pedirle que venga con nosotros. ¿Bajo qué cargo?, dijo Caleb. Robo de propiedad privada, dijo Brace con facilidad. El señor Yates ha presentado una queja formal. Un libro de contabilidad que contiene registros comerciales de su operación. Miró a Evelyn con una indiferencia profesional. Será transportada a los representantes legales de Yates en Billings para resolver el asunto. Así no funcionan los cargos por robo, dijo Evelyn. Billings no está en su jurisdicción. Brace parpadeó. No esperaba que ella dijera nada en absoluto, menos aún que dijera algo preciso. Señora, un sheriff del condado de Lewis y Clark no tiene autoridad para transportar a un sospechoso a Billings por un asunto civil sin una orden judicial de circuito, dijo ella. Llevé los libros de Bartholomew Yates durante 2 años. Sé exactamente cómo usa el papeleo. Esa queja, si es que existe, vale menos que el papel en el que está escrita sin la firma de un juez. Y no hay ningún juez en este territorio que la firme una vez que se hayan iniciado los procedimientos federales. Mantuvo la mirada de Brace, lo cual sucederá en cuestión de horas. Brace la miró fijamente. Luego miró a Caleb con una expresión que había pasado de la confianza procesal a algo más honesto. Algo que tenía la textura de un hombre sopesando la distancia entre el dinero que le habían pagado y el problema que tenía delante. Hawthorne, dijo, aléjate de esto. Esta no es tu pelea. Ahora sí lo es, dijo Caleb simplemente. Uno de los ayudantes movió la mano hacia su rifle. El movimiento fue lento, telegrafiado. El movimiento de un hombre que intentaba parecer preparado sin comprometerse a nada. Caleb no se movió en absoluto, pero la calidad de su quietud cambió. Se convirtió en el tipo de quietud que los cuerpos de otras personas leen antes que sus mentes. La mano del ayudante dejó de moverse. Sheriff Brace, dijo Caleb, he sido muy paciente esta tarde. Quiero que piense en lo que sabe de mí, no en lo que ha oído, en lo que realmente sabe. Y quiero que se pregunte si esta pieza particular del negocio de Yates vale lo que le costaría hacerla cumplir. Dejó que eso reposara exactamente 2 segundos. Luego tome su decisión. Loman Brace se sentó en su caballo durante un largo momento. No era un hombre valiente, era un hombre cómodo que había tomado decisiones cómodas por dinero cómodo. Y cada una de esas decisiones estaba documentada en el libro de cuero marrón presionado contra las costillas de Evelyn Mercer. Y en algún lugar del cálculo que estaba haciendo, probablemente sin ser del todo consciente de ello, lo entendió. Tiró de su caballo hacia la derecha. «Sigan», dijo. Su voz había perdido algo. «Fuera de mi condado». Caleb movió al gris hacia adelante. Evelyn cabalgó a su lado, cerca, firme, sin mirar a Brace ni a los ayudantes mientras pasaban. Podía sentir sus ojos en su espalda, mientras los caballos pasaban y la brecha se abría, y el sendero por delante quedaba despejado. No respiró completamente hasta que estuvieron a 100 yardas de distancia. «Enviará un mensaje a Callaway», dijo ella. «Sí, pero no nos seguirá él mismo». La voz de Caleb era serena. «Brace está acabado y lo sabe. Solo está tratando de sobrevivir a lo que viene». «¿Qué viene para él?» «Lo mismo que viene para todos en ese libro», dijo Caleb. «Solo que más lento. El tipo que viene a través de tribunales y procedimientos y registros públicos. El tipo del que no puedes escapar corriendo». Ella pensó en eso, en los diferentes tipos de justicia, la dramática y la administrativa. Había pasado 18 meses imaginando la dramática. Había imaginado el momento de la confrontación, el ajuste de cuentas único, pero la administrativa era probablemente, a la larga,
más completa, más exhaustiva, más final. Necesitamos movernos más rápido, dijo. Se movieron más rápido. Helena apareció en la oscuridad alrededor de las 9 de la noche. Primero su resplandor. La cuadrícula iluminada por lámparas de una capital territorial haciendo sus negocios nocturnos. Y luego los sonidos y los olores, y la particular energía densa de un lugar con 10 veces la población de cualquier lugar en el que había estado en semanas. Caleb sabía dónde vivía Aldridge. Había estado allí antes. Lo que Evelyn notó sin preguntar todavía. Los guió por las calles traseras con la facilidad de un hombre que había trazado esta ruta en su mente mucho antes de esta noche, y se detuvieron frente a una modesta casa de 2 pisos en una calle tranquila. Se veía luz de lámpara en 2 ventanas de la planta baja. Se bajó del gris antes de que se detuviera por completo y llegó a la puerta antes de que Evelyn hubiera desmontado del todo. 3 golpes fuertes. El golpe de alguien que no tiene tiempo para ser educado. Una pausa, luego pasos. Luego la puerta se abrió, y el hombre que estaba en ella tenía quizás 50 años. Delgado, con porte de alguacil, y los ojos alerta de alguien que había aprendido décadas atrás a responder a los golpes nocturnos completamente despierto. Hawthorne, dijo James Aldridge. Sus ojos se posaron de inmediato en Evelyn, luego en el paquete de hule que ella sostenía con ambas manos contra su pecho. Algo en su expresión cambió. Una tensión, una concentración, la mirada de un hombre que se ha estado preparando para un momento particular durante mucho tiempo y ahora lo ve llegar. «Entren», dijo. «No». Se sentaron en la mesa de la cocina de Aldridge, y Evelyn dejó el libro de contabilidad entre ellos. Aldridge lo leyó con los codos en la mesa y las manos cruzadas contra la boca, y sus ojos se movían por cada página de la manera precisa y concentrada de un hombre que lee en busca de pruebas en lugar de narrativa. Leyó durante 40 minutos. Ni Evelyn ni Caleb hablaron. Ella se sentó con las manos planas sobre la mesa y observó su rostro. Y midió cada cambio de expresión. Las pequeñas tensiones cuando encontraba algo peor de lo esperado. Los momentos de casi quietud que significaban que estaba cotejando con algo que ya tenía. Pasó la última página, la dejó y miró a Evelyn. ¿Cuánto tiempo le llevó compilar esto? 8 meses mientras estaba empleada por él. Otros 2 meses trabajando de memoria después de que me fui. ¿Y todo lo que hay aquí está documentado? Cada transacción tiene un registro físico correspondiente en alguna parte. Cada transferencia de tierras está archivada con un registrador del condado. Y tengo las fechas y los condados listados para cada una. Cada pago a un funcionario público está corroborado por al menos 2 entradas independientes en el libro. Hizo una pausa. Las 3 muertes, esas solo están corroboradas por mi conocimiento directo y el testimonio de 2 testigos sobrevivientes que puedo nombrar. ¿Los testigos sobrevivientes saben que puede nombrarlos? No, pero confirmarán lo que tengo si son contactados por alguien con autoridad federal y protección adecuada. Lo miró directamente. Por eso, esto tiene que hacerse de la manera correcta. En el momento en que Yates piense que esos testigos van a ser contactados, se convertirán en objetivos. Aldridge la miró con la evaluación franca de un hombre que recalibra su comprensión de con quién estaba hablando. Ha pensado en toda la acusación. He tenido 18 meses para pensar en muy poco más. Él recogió el sobre de Dennis, que Caleb había dejado sobre la mesa junto al libro de contabilidad. Lo leyó, releyó una sección y lo dejó. «De acuerdo», dijo. «Aquí es donde estamos». Se levantó y se dirigió a una caja en el aparador y la abrió con una llave de la cadena de su reloj. Sacó un archivo que era grueso con papeles. El tipo de archivo que representaba meses de acumulación cuidadosa. He estado construyendo esto durante 14 meses. Tengo testimonios de 11 rancheros en 3 estados. Tengo un patrón de presentaciones de instrumentos fraudulentos que se remonta a 20 años. Lo que no he tenido, lo que no pude conseguir, fueron los registros internos. Puso el archivo sobre la mesa junto al libro de contabilidad. Esto llena todos los vacíos. ¿Puede llevárselo al juez Warren antes de la mañana?, preguntó Caleb. Warren va a su oficina a las 6 de la mañana, sin importar qué día sea. Estaré allí cuando llegue. Miró el reloj en la pared. Eso es en 9 horas. Miró a Evelyn.
Necesito que escriba una declaración jurada formal esta noche. Su testimonio, su cadena de custodia del libro, todo. Tengo un notario que puedo despertar. Miró a Caleb. Y necesito su declaración sobre el explorador, los cazarrecompensas en el sendero, la obstrucción de Brace esta noche. Tendrá ambas, dijo Caleb. Trabajaron durante la noche. La esposa de Aldridge apareció a las 10 en punto. Evaluó la situación con una eficiencia tranquila, puso café en la estufa y despertó al notario a 2 calles de distancia sin que se lo pidieran. Evelyn escribió su declaración a mano en la mesa de la cocina. Cada palabra medida y precisa. El lenguaje de alguien que entendía la diferencia entre un testimonio que se sostiene y uno que no. Escribió durante 3 horas. A las 2 de la mañana, cuando dejó la pluma, su mano estaba acalambrada y sus ojos se sentían raspados por el agotamiento. Se recostó en la silla y por primera vez en 18 meses sintió la particular sensación de un peso que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía su cuerpo sin él. Aldridge tomó la declaración, la leyó, la miró por encima de las páginas. «Esto es extraordinario», dijo en voz baja. No era un halago. Era la evaluación profesional de un hombre que sabía cómo era la documentación extraordinaria porque había pasado su carrera buscándola. «Mi hermano era un buen hombre», dijo ella. Merecía algo mejor que un registro del condado que dijera «accidente de caballo». Aldridge dejó la declaración con cuidado, de la manera en que se deja algo que se entiende que es irreemplazable. «Me aseguraré de que el registro diga lo que debe». A las 4 de la mañana, alguien llamó a la puerta trasera. Caleb estaba de pie antes del segundo golpe, rifle en mano. Se movió hacia la pared junto a la puerta con la precisión automática de un hombre cuyo cuerpo conocía su respuesta a la amenaza antes que su mente consciente. Aldridge se movió al lado opuesto, con su propia arma fuera. Evelyn recogió el libro de contabilidad de la mesa y lo sostuvo. «¿Quién está ahí?», dijo Aldridge. «Dennison». La voz estaba amortiguada por la puerta y cargada de agotamiento. «Estoy solo. Me han disparado». Aldridge abrió la puerta. Dennis entró, con el aspecto de un hombre que había cabalgado duro y rápido a través de una noche muy mala. Tenía un vendaje en el brazo izquierdo, que había sido improvisado con lo que parecía ser una manga. Estaba empapado, y su rostro tenía el aspecto gris y comprimido de una persona que maneja un dolor real sin reconocerlo. «¿Qué tan grave?», preguntó Caleb. «Limpio. He tenido peores». Dennis se sentó en una silla con el movimiento cuidadoso de un hombre cuyo cuerpo enviaba señales muy claras que él estaba ignorando. «Calloway atacó la carretera del sur a medianoche. Tenía a mis 3 ayudantes y mucha autoridad federal, y no suficientes armas». Miró la mesa, el libro de contabilidad, los papeles apilados de la declaración de Evelyn. «¿Lo lograron?». «Lo logramos», dijo Evelyn. Algo sucedió en el rostro de Dennis. No fue una expresión simple. Fue la expresión de un hombre que había estado cargando algo pesado durante mucho tiempo. Culpa, probablemente, o el peso acumulado de años de decisiones complicadas. Y que estaba viendo cómo una parte de ello, al menos, se resolvía. «¿Calloway?», preguntó Caleb. «Bajo custodia federal. 2 de sus hombres muertos, el resto dispersos». Dennis miró a Caleb. «Tu montaña está despejada por ahora. El propio Yates todavía está en Texas. Todavía no sabe que se acabó». Dennis miró la ventana, donde la noche de verano de Montana comenzaba a mostrar el primer fantasma de un gris preamanecer en los bordes. «Lo sabrá, aproximadamente a las 6 de esta mañana, cuando Aldridge ponga ese libro de contabilidad frente al juez Warren». Aldridge ya se estaba poniendo el abrigo. «Me voy ahora», dijo. «Warren es madrugador. Es mejor encontrarlo antes de que comience el día y las presiones». Recogió el libro de contabilidad con ambas manos y miró a Evelyn. «Esto no se apartará de mis manos desde este momento hasta que esté como prueba ante el Tribunal Federal. Le doy mi palabra». Evelyn miró el libro de contabilidad en las manos de James Aldridge. Miró la cubierta de cuero marrón que había presionado contra su cuerpo durante 18 meses. A través de 100 habitaciones y caminos diferentes, y momentos de terror y resistencia, había pensado que cuando llegara este momento, soltarlo se sentiría como una pérdida, como la rendición final del único poder que había tenido. No se sintió así.
Se sintió como dejar un arma, después de que se ha ganado una batalla. No pérdida, liberación. El peso de ello levantándose de sus manos y convirtiéndose en otra cosa. Evidencia, testimonio, la verdad documentada de 100 vidas rotas. Entrando en la maquinaria de la justicia donde pertenecía. «Tómelo», dijo ella. «Haga que cuente». Aldridge salió por la puerta hacia la oscuridad previa al amanecer de Helena. Llevaba 18 meses de su huida en sus manos. Se dirigía hacia un juez que iba a su oficina a las 6 de la mañana, sin importar el día. Se dirigía hacia el principio del fin de Bartholomew Yates. La cocina estaba en silencio. Dennis estaba curándose el brazo con un vendaje nuevo que la esposa de Aldridge había traído. Caleb estaba de pie junto a la ventana con su café, observando la calle. Evelyn se sentó en la mesa en silencio y sintió la enormidad de las últimas 24 horas asentarse sobre ella. El paso de la montaña, la travesía, Brace en el sendero, la cabalgata nocturna. El momento en que el libro de contabilidad pasó de sus manos. Y debajo de todo eso, algo que no había sentido en tanto tiempo, que casi no lo reconoció. Se sentía segura. No permanentemente, no sin condiciones. No de una manera ingenua sobre lo que aún estaba por venir. Yates todavía tenía dinero y abogados, y la particular ferocidad de última hora de los hombres poderosos, viendo cómo su poder se evapora. Todavía habría procedimientos, todavía habría peligro. Pero ahora mismo, en esta cocina, en la quietud previa al amanecer, el libro estaba en las manos correctas, y la orden de arresto estaba en camino. Y el hombre que se había interpuesto entre ella y todo lo que venía estaba de pie junto a la ventana, con su café y su tranquila competencia, y su extraordinaria y sencilla creencia de que valía la pena interponerse por ella. Ella lo miró. Él se giró desde la ventana y la miró. Ninguno de los dos dijo nada, pero algo pasó entre ellos. En esa mirada, algo que se había estado construyendo desde una polvorienta plataforma en Ridgeline. Desde un viaje de 5 horas por las montañas en silencio. Desde una mesa con cerdo salado y frijoles, y una conversación que había comenzado a cerrar la distancia entre dos personas que habían estado solas durante demasiado tiempo. Todavía no. Todavía estaban pasando demasiadas cosas para un todavía. Pero la forma de algo estaba allí, clara como las montañas al amanecer, innegable como la forma en que él había dicho, usted y el libro juntos. No negociable, real como los $25 que había pagado por una mujer que todo el mundo había desechado. Ella apartó la vista antes de tener que decidir qué hacer con eso. Afuera, el cielo de Helena pasaba de negro a púrpura profundo, al primer y tenue oro de un amanecer de verano en Montana. Y en una casa a 2 calles de distancia, un notario se estaba despertando. Y en el edificio del Capitolio Territorial, en la cima de la calle principal, un juez federal llegaría a su oficina en 2 horas. Y en Texas, Bartholomew Yates aún no sabía que anoche, mientras dormía en la casa construida sobre tierras robadas, cada crimen que había cometido finalmente había encontrado el único lugar del que no podía comprar su salida. El registro. La orden de arresto llegó a las 7:43 de la mañana. Aldridge volvió a entrar por la puerta de su casa con el tipo de quietud que los hombres muy serios llevan cuando algo muy serio acaba de completarse, y dejó un documento doblado sobre la mesa de la cocina. Puso su mano plana sobre él, miró a Evelyn y dijo, «Está hecho». Ella miró fijamente el documento. «¿Warren lo firmó?», preguntó Caleb desde la ventana. «¿Lo firmó? ¿Lo fechó? Y ya ha enviado un mensajero a la oficina federal en Billings». Aldridge se sentó pesadamente en la silla frente a Evelyn. Parecía un hombre que no había dormido, y no iba a dormir por un tiempo, y había hecho las paces con eso. La orden cubría a Bartholomew Yates por 14 cargos de fraude de tierras, 6 cargos de presentación de instrumentos legales falsos, 3 cargos de conspiración en relación con las muertes de Daniel Mercer, Roy Pittman y Charles A.L. Y este es el que más importa para su seguridad inmediata. Un cargo de conspiración para cometer asesinato en relación con la recompensa puesta sobre Evelyn Mercer. Evelyn se quedó muy quieta. La recompensa es nula, continuó Aldridge. Legalmente nula a partir de esta mañana.
Cualquier hombre que intente cobrarla a partir de este momento está actuando en contravención directa de una orden federal y será procesado en consecuencia. La miró por encima de la mesa. Ya no es una mujer perseguida, señorita Mercer. Es una testigo federal bajo la protección de esta oficina. El silencio en la cocina tenía una calidad diferente a los silencios anteriores. Este tenía espacio, amplitud. La apertura específica de algo que ha estado comprimido durante tanto tiempo que su repentina expansión tarda un momento en entenderse. Dennis, en la silla de la esquina con su brazo recién vendado y su rostro gris y cansado, dijo en voz baja: «El nombre de tu hermano está en la orden. Oficialmente. Asesinato, no accidente». Evelyn cerró los ojos por un momento. Solo el tiempo suficiente para decirle algo a Daniel que no necesitaba palabras y que de todos modos no las habría tenido. El tipo de comunicación que fluye entre los vivos y los muertos en una frecuencia que elude por completo el lenguaje. Luego abrió los ojos y miró a Aldridge. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Los alguaciles federales actuarán contra Yates en una semana. Sus activos serán congelados mientras duren los procedimientos. Los casos de tierras, y hay muchísimos, se manejarán a través de la Comisión Federal de Tierras, que es un proceso más lento, pero sucederá». Hizo una pausa. Los hombres cuyas tierras fueron tomadas puede que no recuperen todo. La ley es imperfecta en estos asuntos, pero el registro será corregido. Los títulos serán disputados, y Bartholomew Yates pasará el resto de su vida en litigios, en el mejor de los casos, y en una prisión federal. En un resultado más probable, sus abogados lucharán contra todo. Eso es lo que hacen los abogados. La voz de Aldridge era seca. «Pero he estado construyendo esto durante 14 meses, y usted ha estado llevando ese libro durante 18. Y entre nosotros tenemos documentación que se sostendría en cualquier tribunal de este país. Que luchen, perderán». Caleb se apartó de la ventana, se acercó a la mesa y se quedó de pie. Apoyó las manos en el respaldo de una silla, mirando la orden. ¿Y Brace? Brace ya está bajo suspensión pendiente de investigación. Él lo sabe. Aldridge lo miró. Los hombres en ese libro, los funcionarios pagados, los jueces, los registradores del condado, cada uno de ellos va a recibir una carta de esta oficina para el final de la semana. Algunos renunciarán antes de que la investigación los alcance. Algunos intentarán huir. Algunos cooperarán a cambio de una exposición reducida. Miró entre ellos. No es el ajuste de cuentas limpio y singular que podrían desear. La justicia a esta escala tiende a ser desordenada. «Pero es real», dijo Evelyn. «Es real», confirmó Aldridge. «Cada parte de ello». Puso ambas manos planas sobre la mesa y respiró hondo. El simple hecho físico de respirar en una habitación donde lo que había estado cargando finalmente estaba en un lugar donde podía hacer lo que estaba destinado a hacer. La mano de Caleb se movió del respaldo de la silla a su hombro. Breve, firme. El tipo de toque que dice, «estoy aquí», sin hacer ninguna afirmación mayor que esa. Ella no se apartó. Durmieron durante 4 horas en la casa de Aldridge. Él en una habitación de invitados. Ella en un sofá en el salón, con una manta que la esposa de Aldridge le había proporcionado. Con la generosidad práctica de una mujer que entendía que las personas que habían cabalgado toda la noche por un plazo federal necesitaban descanso más que ceremonia. Evelyn se despertó al mediodía con el sonido de la casa, haciendo sus quehaceres de mediodía. Se quedó quieta por un momento, con la sensación específica, casi desconocida, de despertarse en un lugar donde nada estaba inmediatamente mal. Sin sonidos que no deberían estar allí. Sin cálculos necesarios antes de abrir los ojos, sin inventario de salidas, amenazas y contingencias. Solo mediodía, solo Helena, solo la orden firmada y el libro de contabilidad como prueba, y la orden en el archivo federal donde el dinero de Bartholomew Yates no podía alcanzarla. Se sentó y sintió 3 años y 18 meses, y cada milla de las últimas 48 horas en su cuerpo, todo a la vez. La forma en que el agotamiento y el alivio llegan juntos cuando has estado funcionando solo con voluntad, y la voluntad finalmente puede descansar. Encontró a Caleb en el porche trasero de Aldridge. Estaba sentado en los escalones del porche, con una taza de café enfriándose en sus manos. Miraba a la nada en particular,
con la expresión concentrada e introvertida de un hombre haciendo aritmética que no involucraba números. La oyó salir y se movió ligeramente para hacerle un sitio en el escalón a su lado. Ella se sentó. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El mediodía de Helena continuaba a su alrededor. Sonidos ordinarios, sonidos de la calle. Los sonidos de una ciudad que no tenía idea de lo que había sucedido en la oficina de un juez federal esa mañana, o en los senderos, a través de las altas tierras de Bitterroot la noche anterior. «Necesitas decirme algo», dijo Evelyn. Él la miró. «Sabías de la recompensa antes de Ridgeline. Sabías qué mujer en esa plataforma era yo. Cabalgaste a ese pueblo específicamente por mí y por el libro». Mantuvo su mirada. «Necesito saber quién te lo pidió. ¿Quién te dirigió hacia mí?» Una larga pausa, del tipo que precede a algo verdadero. «Daniel», dijo él. Ella dejó de respirar. «¿Tu hermano?» Me contactó 3 meses antes de morir. Caleb dejó la taza de café en el escalón del porche. Había estado trabajando en los casos de tierras de Montana. Había oído mi nombre a través de la red de ganaderos. Hombres que estaban perdiendo tierras de la misma manera que los rancheros de Montana. Me escribió una carta. Dijo que tenía una hermana que se había infiltrado en la operación de Yates y estaba recopilando documentación, y que tenía miedo de que la mataran antes de que pudiera sacarla. Y si yo podía ser un hombre que la cuidara si llegaba el caso. Evelyn estaba absolutamente quieta. Le respondí. Le dije que lo haría. 3 semanas después, recibí la noticia de que había muerto. Su voz era serena, pero había algo debajo de ella. No culpa exactamente, sino el peso de una promesa hecha a un hombre muerto. Te perdí la pista durante más de 1 año. Eras buena moviéndote. Encontré tu rastro de nuevo hace 6 semanas. Ella se quedó con eso, con el hecho de que su hermano, en los últimos meses de su vida, había estado lo suficientemente asustado por ella como para contactar a un extraño en Montana y pedirle que fuera un guardián que ella no sabía que tenía. Con el hecho de que Daniel, que había sido bueno y valiente, y no tenía absolutamente ningún instinto de autoconservación, de alguna manera había sabido encontrar a Caleb Hawthorne. Le ardían los ojos. No lloró. Había aprendido a no llorar hacía mucho tiempo, en situaciones donde llorar te costaba cosas que no podías permitirte perder. Pero su garganta estaba apretada con algo que sería dolor más tarde, cuando tuviera privacidad para ello. Dolor real. El dolor que no había podido permitirse mientras huía. Él sabía que vendrías, dijo ella. Su voz era firme. Él esperaba que lo hiciera. No. Ella negó con la cabeza lentamente. Él lo sabía. Daniel tenía un instinto terrible para su propia seguridad y un instinto perfecto para las personas. Si confió en ti lo suficiente como para escribir esa carta, él lo sabía. Se miró las manos. Le habrías caído bien. Caleb guardó silencio por un momento. Háblame de él. Así que lo hizo. Allí mismo, en el porche trasero de Aldridge, al mediodía de Helena, le contó a Caleb Hawthorne sobre Daniel Mercer, sobre el niño que solía hablar con los caballos como si fueran mejores conversadores que la mayoría de la gente. Sobre el joven que podía arreglar cualquier cosa mecánica, pero siempre se olvidaba de comer cuando estaba trabajando. Sobre la persona que había mirado a una hermana con una cicatriz en la cara y nunca, ni una sola vez, había mirado la cicatriz antes de mirarla a ella. Habló durante 20 minutos. Caleb escuchó todo el tiempo sin interrumpir, sin ofrecer un consuelo que habría acortado la historia. Simplemente escuchó, que era lo correcto, lo exacto, lo que le permitió decir todo lo que necesitaba decir. Cuando terminó, el silencio entre ellos era de un tipo diferente de nuevo. No el silencio de dos extraños, no el silencio del peligro y el cálculo, sino el silencio de dos personas que habían llegado a algún lugar juntas. «Gracias», dijo ella en voz baja. «¿Por qué?» «Por cumplir una promesa que le hiciste a un hombre que nunca conociste». Él la miró directamente. Era lo correcto. «La mayoría de la gente no hace lo correcto». «Lo sé», dijo él. «Pero yo no soy la mayoría de la gente». Ella casi sonrió. Fue algo pequeño, apenas perceptible, pero fue real. Se quedaron 2 días en Helena. Aldridge necesitaba a Evelyn disponible para preguntas adicionales mientras su oficina comenzaba los procedimientos formales.
Y ella se sentó frente a mesas con secretarios federales y dio un testimonio meticuloso, y respondió a cada pregunta con la claridad precisa y documentada de una mujer que había estado preparando este testimonio exacto en su cabeza durante 18 meses. No vaciló, no exageró, no suavizó ni una sola cosa que necesitara ser dicha con dureza. Al segundo día, llegó un telegrama de la oficina de un alguacil federal en Texas. Aldridge lo leyó y se lo llevó a Evelyn sin preámbulos. Bartholomew Yates había sido puesto bajo custodia federal en su rancho, en el condado de Bay, a las 5 de la mañana anterior. No se había resistido. Había, según el relato del alguacil que lo arrestó, se había sentado en su silla de cuero en su estudio, en su enorme casa construida sobre tierras robadas, y había leído la orden con la expresión de un hombre que ve algo que creía imposible llegar por la puerta principal. Según los informes, solo había dicho una cosa antes de que le pusieran las esposas. ¿Quién tenía el libro? El alguacil que lo arrestó se lo había dicho. El telegrama no registraba lo que Yates dijo después de eso. Evelyn dejó el telegrama sobre la mesa y lo miró durante un largo momento. Pensó en la habitación donde él se había sentado, la silla de cuero, la casa, el peso de todo ello construido sobre Daniel y Roy Pittman y Charles Ale y otros 100 nombres. La masa acumulada de todo lo que había tomado presionando sobre él en el momento en que finalmente se convirtió en algo por lo que tenía que responder. Pensó en la Y en su rostro, en el hombre que había sido enviado para asustarla lo suficiente como para desaparecer, en estar de pie en una plataforma en Ridgeline, bajo el calor del verano con todos los hombres del condado, mirándola de arriba abajo. ¿Es suficiente?, preguntó Caleb desde la puerta. Había estado allí 1 minuto, quizás 2. Tenía una forma de estar presente sin anunciarse. Lo había notado a lo largo de los 5 días que lo conocía. 5 días que tenían la calidad comprimida y cristalizada de algo que había requerido 5 años de vida. Ella lo miró. No, dijo. No es suficiente. Daniel sigue muerto. Las familias que perdieron sus tierras, la mayoría de ellas nunca se recuperarán por completo. Los hombres que hicieron el trabajo de herir a la gente por el dinero de Yates, la mayoría de ellos se saldrán con la suya, técnicamente. Hizo una pausa. Pero es lo que hay, y es real, y es permanente. Puso el telegrama plano sobre la mesa. Así que sí, en las formas que importan, es suficiente. Él cruzó la habitación y se sentó frente a ella. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Ella lo miró. ¿Qué quieres decir? Has estado corriendo hacia esto durante 18 meses. Ahora está hecho. La orden firmada. Yates está bajo custodia. Estás bajo protección federal. La huida ha terminado. La miró fijamente. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿A dónde vas? Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Porque la respuesta honesta era que no lo sabía. No había podido pensar más allá de esto. Toda su vida mental y emocional durante 18 meses se había organizado en torno a un único objetivo, un único punto final. Y genuinamente no se había permitido pensar en lo que existía al otro lado. Porque pensar en el otro lado requería creer que sobreviviría para alcanzarlo. Y creer eso se había sentido como un lujo que no podía permitirse. No lo sé, dijo, y luego más bajo. No sé cómo soy sin esto. Sin la huida, sin el libro, sin la constante. Hizo un gesto que intentaba abarcar 18 meses de hipervigilancia sostenida y se quedó corto. No sé quién soy cuando no estoy sobreviviendo. Caleb guardó silencio por un momento. Luego dijo, eres la mujer que llevó un libro de contabilidad perfecto en condiciones imposibles. Que cabalgó la divisoria continental en un día, que se enfrentó a un sheriff corrupto con precedentes legales mientras viajaba a toda velocidad, que escribió el testimonio jurado más claro que James Aldridge dice haber visto en 20 años. Hizo una pausa. Esa es quien eres. La huida solo lo hizo visible. Ella lo miró al otro lado de la mesa en la tarde de Helena y sintió que algo cambiaba en la arquitectura de sí misma, algo que había estado apuntalado contra la presión durante tanto tiempo que había olvidado cómo simplemente estar erguido sin el puntal. ¿Qué vas a hacer tú?, preguntó. Volver a la montaña, dijo.
He ganado en los pastos de verano que ha estado desatendido durante casi una semana, y un jardín que necesita trabajo, y un inventario de la bodega que solo se completó parcialmente. La miró con esos ojos grises que eran firmes y directos, y solo revelaban exactamente lo que él elegía revelar. La oferta que hice en Ridgeline sigue en pie. Terreno firme, un lugar sólido. Tiempo para averiguar qué viene después. Hiciste esa oferta cuando yo era una fugitiva, con un precio por su cabeza. La sigo haciendo. No soy la misma persona que era en Ridgeline. No, dijo él. No lo eres. Una pausa. Yo tampoco. Ella lo estudió. ¿Qué es diferente en ti? Él pensó en eso con la característica honestidad cuidadosa que ella había llegado a entender que era simplemente cómo operaba, no fingiendo consideración, sino haciéndolo de verdad. En Ridgeline, te hice una oferta porque era lo correcto, dijo. La estoy haciendo de nuevo porque es lo que quiero. Eso es diferente. La cocina estaba muy silenciosa. Necesito pensarlo, dijo ella. De acuerdo. Quiero decir que realmente necesito pensarlo. No como no estoy diciendo que no. Lo sé, dijo él. Tómate el tiempo que necesites. Lo pensó durante exactamente un día más. Lo pensó mientras completaba su testimonio final para la oficina de Aldridge. Lo pensó mientras estaba de pie en la ventana de la habitación de invitados esa noche y miraba la calle de Helena abajo. E hizo el inventario que había estado haciendo durante 3 años. Salidas, amenazas, contingencias. Y lo sintió salir vacío por primera vez que podía recordar. Lo pensó mientras le daba vueltas a la forma de su futuro en su mente. Lo examinó desde diferentes ángulos. Hizo las preguntas difíciles que había aprendido a hacer sobre cada situación. ¿Qué quería ella? No qué necesitaba, no qué estaba disponible, no cuál era la opción más segura. ¿Qué quería realmente en el pequeño y tranquilo espacio, debajo de todo el cálculo y el instinto de supervivencia, y 3 años de huida? La respuesta era la misma cada vez que miraba. Quería el jardín en el lado sur de la cabaña que claramente necesitaba atención. Quería el estante de libros que no había tenido tiempo de mirar. Quería la quietud de las montañas Bitterroot y la yegua que había encontrado su equilibrio en una travesía de pizarra casi vertical. Y la sensación de tierra firme bajo sus pies que Caleb Hawthorne le había ofrecido en Ridgeline y había estado cumpliendo cada momento desde entonces. Quería descubrir quién era cuando no estaba sobreviviendo. Pensó que podría ser interesante. Llamó a la puerta de la habitación, que él estaba usando a las 7 de la mañana siguiente. Él la abrió de inmediato. No le sorprendió encontrarlo ya despierto, ya vestido, ya organizado para lo que el día requiriera. Y la miró con la expresión de un hombre que no iba a preguntar, que había dicho lo que necesitaba decir y estaba preparado para esperar el tiempo que fuera necesario por lo que viniera a cambio. «Quiero volver a la montaña», dijo ella. «Si la oferta sigue en pie, está en pie. Necesito ser clara sobre a qué estoy diciendo que sí». Lo miró directamente. «Estoy diciendo que sí al terreno, al tiempo para... Estoy diciendo que sí a averiguar qué viene después en un lugar que parece que podría ser realmente seguro». Hizo una pausa. «No estoy diciendo que sí, a más que eso todavía. No porque no», se detuvo. «Necesito ir despacio. Esa es la única velocidad que conozco», dijo él. «Vas muy rápido cuando la situación lo requiere». La situación lo requería. Él la miró con algo en su rostro que era firme, cálido y paciente. De la manera en que las cosas muy profundas son pacientes, no pasivas, no resignadas, sino la paciencia de algo que sabe que tiene tiempo. La situación ahora mismo no requiere nada rápido. Podemos ir tan despacio como necesites. Ella mantuvo su mirada por un momento. «De acuerdo», dijo. «Vamos a casa». La palabra salió antes de que decidiera decirla. Hogar. La sintió en el aire entre ellos después de decirla. El peso particular de una palabra usada por primera vez en un nuevo contexto. La forma en que aterrizó y se quedó en lugar de disiparse. Él no le dio importancia, pero algo se movió en sus ojos que ella entendió. Se despidieron de Aldridge en los escalones de la entrada. Él estrechó la mano de Caleb y luego se giró hacia Evelyn y le tendió la mano para estrecharla. Y ella la miró y luego hizo algo que los sorprendió a ambos. Tomó su mano entre las suyas y la sostuvo. «Mi hermano le escribió al hombre correcto», dijo ella.
Asegúrese de que lo que está en ese libro signifique algo. Cada nombre, dijo Aldridge. Cada uno de los nombres. Ella soltó su mano. Se giró hacia los caballos. Montó en la yegua, que giró la cabeza y la miró con los ojos tranquilos y seguros de un animal que la había llevado por una montaña, y sabía que valía la pena llevarla. Dennis estaba esperando al final de la calle de Aldridge. Su brazo estaba ahora correctamente vendado, y estaba en un caballo fresco. Y parecía un hombre que había dormido y estaba un poco más reconciliado consigo mismo que 2 días atrás. «Cabalgaré la primera hora con ustedes», dijo. «La carretera del sur está despejada. Lo comprobé esta mañana». Miró a Caleb. Sea cual sea la historia que tengamos, lo que dije era en serio. Caleb lo miró por un momento. «Cabalga con nosotros», dijo. «Arreglaremos la historia en el camino». Cabalgaron hacia el sur, saliendo de Helena bajo el sol de la mañana. 3 caballos moviéndose con facilidad, el día abriéndose ante ellos, de la manera particularmente generosa en que lo hacen las mañanas de verano de Montana. Cuando la luz es limpia y el aire aún no se ha calentado, y todo parece brevemente posible, Evelyn cabalgó entre los 2 hombres y sintió el camino bajo la yegua y el sol en su rostro, y la sensación específica, casi vertiginosa, de una vida que había sido enteramente definida por la amenaza y el movimiento. Comenzando cautelosamente, tentativamente, como una ventana abierta en una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo, para incluir algo más, en el borde de la ciudad, donde los edificios se raleaban y el camino se abría al campo, miró hacia atrás una vez. Helena se sentaba bajo la luz de la mañana detrás de ellos, ordinaria y sólida, y conteniendo en algún lugar de su interior un archivo federal con un libro de contabilidad de cuero marrón, y una orden de arresto con el nombre de Daniel, y la maquinaria de algo lento, imperfecto y real poniéndose en marcha. Miró hacia adelante. Llegaron a la cabaña a última hora de la tarde del segundo día. Bajando del sendero de Bitterroot hacia el prado, mientras el sol se inclinaba largo y dorado sobre la hierba. El ganado estaba bien. Bergstrom había enviado a uno de sus hombres a revisarlos. Caleb lo descubrió cuando llegó al granero. Lo que decía todo sobre el tipo de vecinos que 8 millas y un hombre competente hacían posible. Evelyn se quedó en el prado bajo la larga luz y miró la cabaña. Seguía siendo exactamente lo que había sido. Sólida, cuadrada, desgastada a un gris plateado. El jardín, en el lado sur, parecía reprochadoramente descuidado después de la ausencia de una semana. Nada dramático, nada transformado, solo un lugar. Pero ella había cruzado un continente para llegar aquí de maneras que no tenían nada que ver con la geografía. Y era suyo, y era real. Y el suelo bajo sus pies era lo más sólido que había pisado en 3 años. Caleb se acercó a su lado, no lo suficientemente cerca como para ser presuntuoso. Lo suficientemente cerca como para estar presente. «El jardín necesita trabajo», dijo. «Lo sé». Ella lo miró. «Empezaré mañana. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo». Se giró para mirarlo. «Quiero hacer las cosas ordinarias, las cosas que la gente hace cuando nada los persigue». Su voz era serena, pero había algo en ella, algo tentativo, nuevo y real. «He olvidado cómo se sienten. Me gustaría recordar». Él asintió. «Entonces recordaremos juntos». Ella se aferró a eso por un momento. La simplicidad de ello. La enorme simplicidad. «Caleb», dijo ella. Él la miró. «Me alegro de que cumplieras la promesa que le hiciste a mi hermano». Hizo una pausa. «Y me alegro, estoy muy contenta, de que seas el hombre que...». Él la miró bajo la larga luz de la tarde, con las montañas detrás de él y la hierba del prado moviéndose a su alrededor con el viento de verano. Y lo que fuera que estuviera sintiendo, lo que los 3 años de búsqueda y los 5 días de vida comprimida y extraordinaria le habían hecho al hombre cuidadoso y contenido que había hecho una promesa a un extraño y la había cumplido hasta este momento. Estaba en su rostro, honesto, claro y sin prisas. «Yo también», dijo. 6 meses después, llegó una carta de la oficina de Aldridge. Bartholomew Yates había sido condenado por 11 de 14 cargos en un tribunal federal. Sus propiedades estaban bajo administración judicial. 3 funcionarios del condado habían renunciado.
2 habían sido acusados. Se había establecido una comisión de tierras para revisar las reclamaciones de títulos disputados en 3 estados. Al final de la carta, con la cuidadosa letra de Aldridge, una sola línea adicional. El registro ahora refleja correctamente que Daniel Mercer murió como resultado de un homicidio y que los hombres responsables han sido nombrados y acusados. Su nombre ha sido inscrito en el Registro Federal de Personas Asesinadas en relación con el fraude de tierras bajo la Operación Yates. Está documentado. No ha sido olvidado. Evelyn leyó la carta en la mesa de la cocina por la mañana, mientras Caleb ponía café en la estufa. La leyó 2 veces. La dejó sobre la mesa con ambas manos planas a su lado. No lloró. Se sentó con los ojos cerrados por un momento y le dijo algo a Daniel que no tenía palabras. Y luego abrió los ojos. Caleb le puso una taza de café delante y se sentó al otro lado de la mesa. Miró la carta. La miró a ella. «Daniel», dijo él. «Está en el registro», dijo ella. «Oficialmente. Permanentemente». Su voz era firme. «Ahora es real de la manera que importa legalmente. La manera que puedes señalar y decir, esto sucedió. Esto se le hizo a esta persona. Esto estuvo mal y está documentado». Caleb guardó silencio por un momento. «Estaría contento», dijo. «Lo estaría», dijo ella. «Estaría insufriblemente contento y se lo contaría a todo el que conociera. Y probablemente lloraría y luego arreglaría algo mecánico y se olvidaría de comer». Su voz se quebró ligeramente en la última parte. «Era una muy buena persona». «Lo sé», dijo Caleb. «Me eligió a mí para cuidar de su hermana. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su juicio». Ella lo miró al otro lado de la mesa. Este hombre que había cumplido la promesa de un hombre muerto, que había cabalgado a su lado a través de lo peor sin vacilar, que le había dado terreno para pararse y tiempo para encontrarse a sí misma de nuevo, y el extraordinario y sencillo regalo de ser vista exactamente como era. Extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de él. Él giró su mano y sostuvo la de ella, simple y firme, de la manera en que sostenía todo. Sin drama, sin actuación. Con la gravedad específica de alguien que es sincero en lo que hace. Afuera, el invierno de Montana comenzaba a ceder paso a la primavera. El prado debajo de la cabaña todavía estaba cubierto de nieve, pero a lo largo de la pared sur de la cabaña, donde el sol daba por más tiempo,